Audiolibro El amor pende de un hilo, de Lucy Score. Cuarta parte. Allie. A primera hora de la mañana, me colé por la puerta lateral de la residencia Goodwin Childers, aprovechando que salía otra familia. Estaba tensando demasiado la cuerda con el departamento de facturación y no me apetecía tener otra conversación con Dina, la recepcionista, sobre la importancia de la puntualidad en los pagos. Aquella residencia tenía el mejor módulo de demencia en un radio de 80 kilómetros, y mi padre se merecía lo mejor, aunque no pudiera permitírmelo. Evitando el pasillo que conducía a recepción, me escabullí por la alegre zona de los apartamentos tutelados para llegar a las puertas de seguridad del módulo de memoria. Braden, uno de mis enfermeros favoritos del pabellón, me saludó a través del cristal, invitándome a pasar. «Allie, me alegro de volver a verte», dijo. «Os echábamos de menos por aquí a ti y a tu padre». «Yo también me alegro de estar de vuelta», respondí. «¿Cómo se encuentra?» «Hoy tiene un día muy bueno», declaró con una sonrisa. «¿En serio?» «Tanto que ni siquiera está en la habitación. Ha ido al salón». «¿Me tomas el pelo?» Braden levantó un dedo en el aire. Aguzé el oído. Las tenues notas de Home Cookin' de Hilton Ruiz llegaron hasta mí tirando de las cuerdas de mi corazón, mientras un centenar de recuerdos me inundaban. Él sonrió. «Venga, voy contigo». Acompañé a Braden, que era como un armario empotrado, a lo largo de una cristalera que daba a un patio interior de césped y hormigón. La fuente estaba vacía y, aunque el colorido del verano y el otoño había desaparecido, los árboles de hoja perenne estaban adornados con lucecitas navideñas de colores durante todo el invierno, lo que daba a los residentes algo de lo que disfrutar. El piano fue subiendo de volumen a medida que nos acercábamos a unas puertas dobles abiertas que daban a un puesto de enfermeras. Y allí, mirando hacia una pared acristalada, con la silla de ruedas aparcada cerca, se encontraba mi padre al piano. «Allie, mi niña», su alegre exclamación al verme entrar en el salón, derritió los últimos rastros de frío. Una ola de amor inmediata e intensísima me inundó. «Papá», me acerqué a él y lo abracé con fuerza, encantada de que me devolviera el abrazo, meciéndose de un lado a otro, de aquella forma tan característica que una vez me había resultado tan familiar. «Siéntate», dijo, dando una palmadita en el banco, a su lado. «Cuéntamelo todo». Se había abierto una pequeña ventana temporal y tenía que aprovecharla al máximo. Como no quería perderme ni un segundo, le envié un mensaje a Sara. «Voy a llegar tarde. Emergencia familiar. Prometo recuperarlo». Trabajaría todos los días hasta medianoche, si eso me permitía disfrutar de mi padre siendo él mismo. «Vamos a hacernos un selfie antes de que me tenga que ir a trabajar», le pedí. Me hacía uno con él todos los días buenos, ahora que sabía lo preciosos que eran realmente esos momentos. Me pasó obedientemente el brazo por los hombros y apreté el botón mientras posábamos para la cámara. Me dio un beso en la cabeza antes de apartarse. «¿Dónde me habías dicho que trabajabas?», preguntó, frunciendo el ceño al tropezarse con la laguna de su memoria. Me aclaré la garganta. «Es un trabajo nuevo, en una revista de moda». «Caray, qué maravilla. ¿Te gusta?» Mi padre era de los que opinaban que tenías que hacer lo que más te gustara durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y el trabajo no era ninguna excepción. Me lo pensé un momento y luego asentí. Pues sí, es divertido, dinámico y la gente es interesante. «¿Hay alguna Miranda Priestley?», preguntó, dándome un golpecito en el hombro. «¿Cuándo has visto tú El diablo viste de Prada?», dije, riéndome. «He leído el libro». «Qué listillo», dije con cariño. «La Miranda de mi trabajo se llama en realidad D'Alessandra y es encantadora, no como su hijo». «Cuéntamelo todo», me pidió, improvisando una melodía de Sammy Davis Jr. «¿Sobre qué?». «Sobre ese hijo suyo. ¿Es malvado?», me preguntó, tocando una melodía dramática con el piano. Me reí y pensé en Dominic. «Malvado, number. Más bien, un grano en el culo». «A veces los granos en el culo hacen la vida más interesante. ¿Te acuerdas de esta?», dijo, acariciando las teclas con los dedos para tocar otra de sus canciones favoritas. Sonreí y apoyé los dedos en mi lado del teclado. Lo recordaba todo, y ahora lo atesoraba. Me quedé una hora más antes de dejar delante del piano a mi padre.
que se había ofrecido a enseñarle a otro residente una cancioncilla en clave de jazz. Siempre me costaba saber cuándo marcharme. Si me iba mientras él seguía presente, estaba desperdiciando un tiempo valioso a su lado. Pero si me quedaba demasiado y su ánimo decaía, la subsiguiente desaparición de mi padre era devastadora. Estaba tan absorta que no me di cuenta del peligro hasta que lo tuve prácticamente encima, con un jersey de chenilla rosa. Señorita Morales, espero que haya venido a pagar las cuotas atrasadas. Mierda. Dena, la recepcionista, heraldo de los retrasos en los pagos, estaba agazapada justo en la puerta del módulo de memoria. Tenía unos labios finos y planos, que siempre pintaba de rosa fucsia. Su pelo rojo hacía que me recordara a Ronald McDonald. Si Ronald hubiera tenido debilidad por las joyas. Ese día llevaba 4 anillos de diamantes, un colgante con varias piedras de nacimiento que sugerían que, sorprendentemente, esa mujer tenía familia, y unos pendientes de diamantes de un tamaño considerable, pegados a los lóbulos de sus largas orejas. Me daba pavor. Ni siquiera había articulado una palabra como tal, y ya me estaba poniendo roja como un tomate. 5.327,94, dijo, pronunciando una cantidad que yo también me sabía de memoria. Exactamente la que se interponía entre mi padre y otro mes en ese centro. Ya lo sé, creo que vence el próximo sábado. También había memorizado ese dato, que figuraba en el aviso de desahucio en 30 días, que tan amablemente me había enviado. Era el día siguiente a mi primer sueldo en la revista, y necesitaba hasta el último céntimo de ese salario para hacer frente al pago. Deanna apretó los labios todavía más, haciendo desaparecer por completo el rosa fucsia, y entornó los ojos tras las gafas de montura morada. No me gustaría nada tener que decirles a los cuidadores que empezaran a empaquetar las cosas de su padre. Su tono sugería lo contrario. No será necesario, aseguré. Entonces me sonó el teléfono. Era hora de volver a la oficina a ganarme el sueldo. Ali. Esa tarde, mientras Linus estaba fuera haciendo lo que fuera que solía hacer, me convocaron para una reunión con el equipo gráfico. Llegué pronto y me sorprendió encontrar café, té y magdalenas perfectamente dispuestos en la modernísima mesa de conferencias de cristal. Estaba cogiendo una magdalena de chocolate cuando la puerta se abrió detrás de mí y Dominic entró en la sala. «Hola», dije, soltando la magdalena con sentimiento de culpa. Después de las confesiones durante mi turno en el bar, no estaba muy segura de cuál era nuestra situación. «He oído que hoy has llegado tarde», comentó él, metiéndose las manos en los bolsillos. «Por otra emergencia». Esa era de las buenas, algo que no quería perderme. Me miró en silencio y me di cuenta de lo mal que debía de haber sonado aquello. Empezó a golpear la pernera del pantalón con el pulgar en un tamborileo minúsculo. «Me tomo mi trabajo muy en serio, Domingo. No pienses que he faltado por cualquier chorrada. Debe de haber estado muy bien para renunciar a 2 horas de sueldo». Me puse tensa y levanté los hombros hasta las orejas. «¿Por qué no me dices cuál es tu problema en lugar de irte por las ramas, príncipe azul? Quiero saber qué está pasando. No es asunto tuyo, no somos amigos, ni novios, trabajo para ti, nuestra relación es meramente profesional. Lo decidimos juntos, ¿recuerdas? Has faltado al trabajo», estaba preocupado. «¿Por qué? Mucha gente falta al trabajo. Voy a recuperar las horas». «¿Qué quieres que te diga, Ali? ¿Qué me importa?» Sacudí la cabeza con vehemencia. Definitivamente no quería que dijera eso, y mucho menos que lo dijera en serio. Hoy no estoy de humor para jueguecitos, y mucho menos contigo. Entonces dime qué está pasando. ¿Por qué te importa tanto? No soy ningún misterio que tengas que resolver. Soy una persona reservada, a la que ahora mismo le están pasando un montón de movidas que a ti no te afectan. Me afectan si te impiden venir a trabajar. Su frustración chisporroteaba como si estuviera agarrando un cable eléctrico. «Esta conversación es absurda». «Tú sí que eres absurda», replicó él. «No pienso compartir mi vida privada contigo. No te lo tomes como algo personal. Me resulta más fácil gestionar lo que me está pasando que hablar de ello. Además, recuerda la conversación de anoche. No queremos tener ningún tipo de relación fuera del trabajo». «Ahora mismo estamos trabajando», señaló Dominic con obstinación, cruzándose de brazos. «Malina ha faltado mediodía esta semana. ¿Has hablado con ella para averiguar por qué?» «Pues claro que no.
¿Por qué? Porque ella no me importa, replicó Dominic. Tras esa declaración, ambos nos quedamos un momento en silencio. Dom, empecé a decir, déjalo, olvídalo. No he querido decir eso. Qué bien, ¿el señor Darcy ha vuelto? Comenté con frialdad. ¿Qué significa eso? Pff, otra razón por la que nunca dejaría que me desnudaras. ¿No has leído ni visto Orgullo y Prejuicio? Dominic se sentó en una silla al otro lado de la mesa, frente a mí. Incluso con todo ese cristal y el montón de magdalenas que nos separaban, podía sentir su frustración. Es increíble hasta qué punto eres capaz de fastidiarme. ¿Qué tiene que ver Orgullo y Prejuicio con que no exploremos esto, sea lo que sea? Me senté frente a él. El señor Darcy le declara su amor a Elizabeth con un discurso insultante sobre lo mucho que le gusta, a pesar de ser tremendamente inadecuada, pobre y ridícula. Yo no te estoy declarando mi amor, me espetó. ¿No te advertí que era irresistible? Bromé. Parecía tan enfadado que me preocupaba que fuera a arrancarle los brazos a la silla. Me compadecí de él. Mira, Dom, dado que no pretendemos tener ningún tipo de relación fuera de este edificio, ni desnudos ni vestidos, creo que será mejor que sepamos lo mínimo posible el uno del otro. Me fulminó con la mirada. Discrepo. ¿Cómo no? Vale, ¿por qué? Porque somos polos opuestos. ¿No sería lógico que cuanto más nos conociéramos, menos nos atrajéramos? Parecía una estupidez, pero... Me gustan los retos, Sally, me advirtió. Y, ahora mismo, necesito resolver la incógnita de tu misteriosa vida. ¿Qué sugieres? Le pregunté, riéndome. ¿Que nos hagamos amigos? Amigos, no, respondió. Conocidos del trabajo. Ya lo somos. No, ahora mismo simplemente trabajamos en el mismo sitio, declaró. ¿Estás borracho? ¿Tienes antecedentes de ictus en la familia? No a todo, dijo Dominic. Piénsalo. Cuanto más me conozcas, menos atractivo te pareceré y, cuanto mejor te conozca yo a ti, más repulsiva me resultarás. Me dio la risa. No pude evitarlo. De vez en cuando, el lado divertido de Dominic hacía acto de presencia para sorprenderme y hacerme disfrutar. Por suerte, el otro 98% de las veces era un capullo insufrible. Por favor, ambos sabemos que cuanto más sepas de mí, más rápido saldrás corriendo a buscar un anillo de compromiso con un diamante lo suficientemente grande como para sacarme un ojo. Él puso los ojos en blanco. Ya te gustaría. Soy una persona encantadora, le aseguré. Eres una tocapelotas encantadora, replicó él. Tamborileé con los dedos sobre la mesa que tenía delante. ¿Has puesto la mesa entre nosotros a propósito? Sí, respondió de inmediato. ¿Por mi bien o por el tuyo? Aún no lo he decidido. Actúas como si ninguno de los dos fuéramos capaces de controlarnos. Me burlé. Me miró con el ceño fruncido y se levantó. ¿Qué haces? Pregunté mientras él rodeaba la mesa. Demostrarte una cosa. Me puse en pie rápidamente, pero no llegué muy lejos porque él me acorraló contra la mesa. Y, aunque se cuidó mucho de no tocarme, era evidente la energía que había entre nosotros. La sangre se me calentó y oí cómo los latidos de mi corazón aumentaban el nivel de alerta. ¿Qué nivel de alerta es peor, el 1 o el 4? Pregunté con un hilillo de voz. El 4. Ahora dime que no ves el problema, Allie, dijo Dominic con frialdad. En realidad, estaba más interesada en sentir el problema, hasta que miré hacia abajo. No pude evitarlo. Estaba visiblemente empalmado. Parecía que se había metido un chorizo de cantimpalos en los pantalones. Él también bajó la vista, pero no hacia la silueta de su polla. No, él clavó los ojos en el relieve de mis estúpidos pezones carentes de amor propio, que lo saludaban a través de la camiseta. La puerta estaba cerrada, pero el equipo gráfico llegaría en cualquier momento. Alguien podía entrar y encontrarnos así. Este es el problema, declaró Dominic con voz áspera. Pues es un problema muy grande, comenté, sin dejar de mirar su erección. Y tiene pinta de incómodo. No me refería a eso, gruñó. Esto es lo que pasa cuando estamos demasiado cerca. ¿Y cómo propones que nos conozcamos sin acercarnos demasiado? Pregunté. Mi voz sonó como si acabara de subir los 43 pisos corriendo. Un pasito hacia adelante y mis pezones, duros como diamantes, tocarían su pecho.
y su erección rozaría mi vientre. Dominic se alzaba imponente ante mí, pero la sensación no era de amenaza, sino más bien de intimidad, de confianza, casi de seguridad. Me sentía como si deseara estar precisamente en ese lugar, con esa persona. Tenía que dejar los lácteos de inmediato. Eso tenía que ser algún tipo de efecto hormonal, fruto de los atracones de queso que me pegaba. Se me pasó momentáneamente por la cabeza una imagen de Dom tumbándome boca arriba sobre la mesa de cristal. Esperaba que reforzado, deslizando las manos bajo mi falda y bajándome las bragas por las piernas muy despacio. Empecé a ver borroso e inhalé entrecortadamente. Sus ojos se volvieron de un azul vidrioso y gélido. Tuve la sensación de que se estaba fraguando una tormenta en el estrecho espacio que nos separaba. Una pregunta por completo inapropiada, dije. Si fueras a tocarme ahora mismo, ¿por dónde empezarías? Su exhalación sonó como un gruñido. Por el pelo, me quedé perpleja. ¿Por el pelo? Te agarraría de él con una mano y te acercaría a mí para besarte, antes de empezar a bajar por el cuello. Ah. No fue tanto una afirmación como un gemido que se me atascó mientras tragaba saliva. Y esa es precisamente la razón por la que no vamos a hacer esto en persona, dijo en voz baja. Ah, jadeé de nuevo. Sus labios, que dibujaban una línea firme y malvada, se curvaron ligeramente hacia arriba y sentí una explosión de hormonas lácteas en mi interior. Vale, pues por correo electrónico, farfullé. Fuera del horario de oficina, desde nuestras cuentas de correo personales, dijo. Sí que le había dado vueltas. Me parece bien. Sé sincera, no te cortes, me pidió. Solo así podremos sacarnos esto de encima, sea lo que sea. Quería sentirme ofendida por la idea de que llegar a conocerme fuera una gran desilusión para él, aunque tenía clarísimo que, cuanto más supiera de Dominic Russo, menos lo desearían mis partes femeninas. ¿Qué podría salir mal? De acuerdo. Levantó una mano de la mesa y ambos nos quedamos mirando cómo la acercaba lentamente a mi cara y a mi pelo. Por favor, diosas de las reuniones lujuriosas secretas, permitid que Dominic Russo me folle en esta mesa de conferencias ahora mismo. ¿Puedes traerme un agua?, gritó alguien desde la puerta. Nos alejamos bruscamente. Empujé a Dominic y a su mágica varita de foulard hacia la silla en la que estaba sentada antes de mi despertar sexual espiritual, y retrocedí con sentimiento de culpa. La puerta se abrió. Me da igual lo que digas. La temporada final de Juego de Tronos no fue lo que la gente esperaba, declaré con rotundidad. Dominic me miró como si me hubiera vuelto loca de remate. Vaya, tengo que darle la razón a Ali, señor Russo, dijo categóricamente Shelley, una diseñadora gráfica aficionada a los piercings faciales. Mientras el resto del equipo iba entrando y se enzarzaba en una discusión de 10 minutos sobre la serie y su desenlace, Dominic y yo intentamos controlar la tensión entre nosotros. Dominic y Ali, Estimada Maléfica, ahora que sé lo que opinas sobre Juego de Tronos, podemos pasar a otra cosa. ¿Por qué tienes tantos trabajos? ¿Tan mal te pagan aquí? El Príncipe Azul. Estimado Príncipe Azul, pues no lo sé. Todavía falta una semana para que reciba mi primera nómina. ¿Qué querías ser de mayor? ¿O ser un magnate del mundo de la moda con chaleco? Es tu sueño hecho realidad. Maléfica. Estimada Maléfica, este no era mi sueño. A decir verdad, se parece más a una pesadilla. Cuando tenía 9 años, quería ser profesor de matemáticas. ¿Cuántos trabajos tienes? El Príncipe Azul. Estimado príncipe de mis pesadillas, actualmente tengo 4 trabajos, 5 si contamos el de diseñadora gráfica autónoma, en el que o te atiborras o te mueres de hambre, casi siempre lo segundo. Varios como camarera, algún que otro trabajillo esporádico de catering, el de profesora de baile y mi ilustre carrera como chica para todo en Label. Necesito saber más sobre ese trabajo soñado de profesor de matemáticas. Por ahora pongamos el ¿por qué necesito 700 trabajos en la columna de temas tabú? La ex princesa de las pizzas. Estimada princesa de las pizzas, el misterio de por qué Ali Morales necesita 700 trabajos me está matando. Tuve un buen profesor, el señor Meloy. A veces me ayudaba con los deberes después de clase. Le encantaban las matemáticas y enseñar a los niños a disfrutarlas. Me parecía muy guay ser profesor de matemáticas.
¿Qué querías ser tú de mayor? Supongo que ser camarera en una pizzería estaba en los primeros puestos de la lista. El nerd encubierto. Querido nerd, esto no funciona. Me estoy imaginando al pequeño Dominic mirando al profesor con sus ojazos azules y pidiéndole ayuda. Dime rápidamente las 5 cosas que más odias. Este es el secreto para descubrir a una mala persona, por si te viene bien para entrevistar a futuras esposas o a candidatos para sacrificios humanos. Yo quería ser bailarina desde que tenía 3 años. Me di cuenta muy pronto de que no me interesaba hacer carrera en el mundo del ballet. Me gustaban demasiado los carbohidratos, el alcohol y dormir, hasta tarde. Pero también me encantaban el diseño y el arte. Así que decidí hacer un poco de todo. Ahora date prisa y repúgname. El iceberg que se funde a marchas forzadas. PD, ¿por qué te ayudaba el señor Malloy con los deberes y no tus padres? Queridísimo cambio climático. ¿Me estás diciendo que sabías lo que querías ser desde niña y que lo conseguiste? Eso sí que es raro. ¿Siempre eres tan tenaz? ¿Alguna vez te has planteado dedicarte a otra cosa? Si no podemos hablar de por qué necesitas 700 empleos, tampoco hablaremos de mis padres. Cosas que odio. Las personas que tiran basura al suelo. Los cotilleos. Que me cague un pájaro encima. No poder dejar de pensar en ti. A mi padre. No voy a preguntarte qué es lo que odias tú, porque eres irritantemente incapaz de odiar. El jefe odioso. Estimado jefe, malas noticias. Tu lista no me ha parecido nada odiosa, ni siquiera un poquito, y este experimento no está funcionando. Se supone que deberías odiar cosas como los cachorritos y los niños monos que cesean para que pueda dejar por fin de fantasear con verte desnudo. Y no soy tenaz, más bien soy fastidiosamente positiva, y creo que las cosas acabarán saliendo como yo quiero. Poliana. Estimada Aliana, si no soy odioso, ¿por qué me tienen miedo todas las mujeres del trabajo? El monstruo que acecha en los pasillos. Estimado monstruo. No lo dirás en serio, ¿verdad? La incrédula. Completamente. Dom. Estimado Dominic Russo. Soquete tatuado y gruñón. ¿En serio llevas un año pensando que te odian? ¿Me estás tomando el pelo? No me puedo creer que seas tan gallito como para acorralarme contra la mesa de una sala de conferencias y que luego vayas por los pasillos del label lamentándote como un cachorrito abandonado porque crees que le caes mal a todo el mundo. Ali Mosqueada. Estimada Ali Mosqueada, ¿qué coño estás diciendo? Para añadir a mi lista, 6. La gente que no va al grano. Por cierto, ¿tienes algún tipo de fijación con los perros? El jefe cabreado. Estimado señor Bombón, las mujeres del label no te odian, te desean. Estás tan bueno que das miedo, tanto que la gente no se atreve a mirarte directamente a los ojos. La ojiplática. Estimada ojiplática, no digas tonterías. Lo que pasa es que creen que soy un calco de mi padre. Dominic. Estimado Dom, en primer lugar, creo que me merezco unos cuantos puntos por respetar tu tema tabú, aunque me esté muriendo por profundizar más en por qué das por hecho que la gente cree que tú y tu padre estáis cortados por el mismo patrón. Muchos puntos. Eso es justamente lo contrario de lo que piensa todo el mundo en ese edificio. Puntúan tu aterrador atractivo en una escala del 1 al 10 y nunca bajas del 13. Se desmayan sobre las puertas de cristal cuando pasas a su lado por los pasillos. La semana pasada le abriste la puerta a Nina, la de publicidad, y le hicieron la ola. No me lo estoy inventando. Estimada Ali, esto es una chorrada. No me gusta conocerte mejor. Dom. Estimado Dom, lo mismo digo. Volvamos a ignorarnos, Ali. Dominic. Ojalá pudiera decir que las cosas cambiaron después de nuestra conversación y de los correos electrónicos. Que cuando los ánimos se calmaron y Ali volvió al piso de abajo, a la sala de asistentes, por fin fui capaz de concentrarme en mi trabajo. Y, en cierto modo, sí habían cambiado. Había enseñado mis cartas, había reconocido mis pecados, había confesado mis miedos. Sin embargo, nada de eso me impedía salir a buscarla, ni pensar en ella, y mucho menos desearla.
Empecé a organizar los días en torno a Ali. Le enviaba correos después del trabajo. Discutía con ella por cualquier gilipollez en la oficina. Nos chinchábamos el uno al otro constantemente. Todo parecía bastante inocente, salvo por el trasfondo. Ahora había algo adictivo en nuestras interacciones, como si cada palabra tuviera un doble sentido. Cada mirada era un mensaje codificado. Ambos nos sentíamos atraídos el uno por el otro. Sin embargo, también éramos adultos. Debería haber sido un mero ejercicio de autocontrol, pero la realidad era que luego tenía que encerrarme en mi baño privado para pelármela mientras me la imaginaba de rodillas delante de mí, o sobre mi mesa con las piernas abiertas, pidiéndome que le comiera el coño. Todos los putos días, saber que Ali se sentía atraída por mí me hacía sentir a la vez menos culpable por el hecho en sí y más frustrado por estar masturbándome y no tirándomela a ella. Básicamente me estaba convirtiendo en un verdadero despojo, y esa mujer solo llevaba allí, menos de 3 semanas enteras. Algunos días aguantaba hasta que todo el mundo se había ido por la noche. Otros apenas llegaba a la hora del almuerzo. Y luego estaban los días como hoy. A las 9:05 de la mañana, Ali entró tranquilamente en mi despacho con unas botas hasta los muslos y un vestido de Dolce Gabbana. El vestido era de color burdeos. Su escote en V no era en absoluto escandaloso, pero para un hombre salido, la insinuación de aquellas curvas de piel blanca como la leche era peligrosamente seductora. El vestido se le ajustaba a la cintura y volvía a abrirse, acabando justo un par de centímetros por encima de las suaves botas de ante. «Fírmame esto», me dijo, dejando con fuerza una carpeta sobre mi mesa y sonriendo con descaro. Aparté la mirada de aquel centímetro de piel y me centré en los papeles que tenía delante. «De nada, por cierto», añadió. «Malina pretendía entregarte esto personalmente. Se lo he robado de la mesa». «Gracias. ¿Qué coño llevas puesto?» Ella bajó la vista hacia el vestido antes de volver a mirarme. «¿Por qué estás tan obsesionado con mi ropa?» «Es miércoles. Los miércoles te pones la falda lápiz azul marino, la que le marcaba el culo, la que había fantaseado con subirle sobre aquellas caderas suaves y redondeadas cientos de veces. ¿Por qué no era capaz de mantener la boca cerrada cuando esa mujer estaba cerca? A lo mejor necesitaba terapia, o un programa de desintoxicación. Si fuera un hombre y me pusiera lo mismo todos los viernes, no me dirías nada. Karen, la de contabilidad, lleva los mismos pantalones negros y el mismo jersey negro constantemente, y aún así sigues insistiendo en prestarme una atención especial», dijo, batiendo las pestañas. «¿Qué hemos dicho sobre lo de la atención especial, Dominic?» Me estaba provocando y me encantaba, casi tanto como lo detestaba. «Me estás cabreando. Lárgate», dijo con desdén. Pero en lugar de hacerlo, Ali se sentó en el borde de mi mesa y se puso a balancear los pies, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Si giraba la silla unos centímetros hacia la derecha, podía separarle las rodillas y enterrar la cara entre sus piernas. La sangre que me quedaba circulando por el cuerpo se rindió y bajó directamente hacia mi entrepierna, que ahora palpitaba como si tuviera migrañas. «Firma el papeleo y desapareceré de tu vida el resto de la mañana», me prometió. «Y, por si te interesa, esta noche tengo una cita». «¿Una cita?» Me sorprendió que el bolígrafo no se me partiera por la mitad en la mano. Sentí que algo oscuro y viscoso me inundaba por dentro. «¿No tienes que trabajar?» No era capaz de identificar ese sentimiento que crecía en mi interior. ¿Furia? ¿Miedo? ¿Un odio cegador dirigido a un hombre que ni siquiera conocía? «Que yo no sea tu tipo no significa que el resto de los hombres opinen lo mismo», bromeó. «Cobro el viernes, así que me voy a autorregalar una noche libre de verdad». No confiaba lo suficiente en mí mismo como para abrir la boca en ese momento. Así que firmé los contratos, haciendo surcos en el papel con la punta del boli. El vestido le llegaba hasta los muslos y no pude evitar fijarme. La palabra inapropiados se quedaba corta a la hora de describir los sentimientos que se arremolinaban dentro de mí. «¿Te vas a poner eso para una cita?»,
Me odiaba por querer hacer que se sintiera insegura, por querer hacer que cambiara de idea y se rajara. Ali bajó la vista, en absoluto preocupada por mi opinión. ¿Qué tiene de malo? Linus lo ha aprobado. Lo tenía todo de malo. Empecé a sentir una opresión en el pecho. ¿Y por qué leches hacía tanto calor en esa puñetera habitación? Depende. ¿Qué tipo de cita es? Para torturarme me recosté en la silla y cambié el ángulo de visión. Simplemente eché un vistazo y luego miré hacia otro lado. Pero me bastó para saber que llevaba ropa interior a juego con el puñetero vestido. Ali me miró arqueando una ceja, como si fuera un desafío silencioso. Adelante, mira. Dime que no te interesa. Miénteme en mi cara bonita y arrogante. Mierda. No debería haberla puteado el día anterior poniéndome un chaleco. Ella me había superado. Una primera cita, para tomar unas copas, respondió. ¿Unas copas? ¿Y ya está? Me ofendí en su nombre. No había nada que insinuara más sexo casual que unas copas. No quería que se involucrara en una relación a largo plazo con nadie, pero tampoco quería que tuviera un rollo. No es que yo fuera un buen tío, pero cada minuto que pasaba sin que tirara a Ali al suelo para follármela era un minuto que seguía siendo mejor que mi padre. Es lo único para lo que estoy mentalmente preparada en estos momentos. Me siento tan oxidada que compadezco al próximo tío que se acueste conmigo, confesó. En algún momento había empezado a hablarme como si fuéramos amigos. Como si aquel instante de sinceridad en el bar y aquellos correos electrónicos que habíamos intercambiado nos hubieran convertido en colegas, en cierto modo. Y aunque me moría por escuchar su siguiente confesión, me costaba soportar tanta intimidad. Tenía el corazón dividido. Por una parte, quería saber todo lo que había que saber sobre esa mujer. Por otra, quería olvidar que existía. Algo le llamó la atención y se bajó de la mesa para cruzar la habitación. No soportaba cuando se alejaba de mí. Siempre tenía la sensación de que se llevaba la luz y el calor con ella. Lo añadí a mi lista de cosas que odio. Incapaz de contenerme, me levanté y la seguí hasta la mesa de luz, donde se había puesto a analizar una serie de fotos para un artículo de doble página. Yo había elegido 2 que creía que podrían funcionar, con la intención de arrastrar a Linus hasta allí para que me dijera cuál de ellas tenía más sentido antes de enseñárselas a mi madre. Son divertidas. Me encanta ese vestido, susurró Ali, señalando a una modelo con un vestido largo de seda dorada. ¿Tienes alguna en la que esté en movimiento? Echó un vistazo a las siguientes fotografías y yo la acompañé, simplemente para estar más cerca de ella. Había algo en Ali que me atraía como si fuera una sirena, aunque también hacía que me sintiera seguro, cómodo, y que se me pusiera dura como una piedra. Di unos golpecitos con el dedo sobre una foto que yo había apartado a un lado. Al principio me había llamado la atención, pero el objetivo de la sesión era doble: mostrar el galliano de color rojo pasión en primer plano e incluir sutilmente a una modelo transgénero. La mujer de dorado. «A la vaya fotaza», dijo Ali, quitándola del tablón para verla mejor. La modelo del vestido dorado estaba girando hacia un lado y el aire del ventilador le daba en el pelo y en la falda, haciendo que ambos se levantaran. Ella era la única que se encontraba en movimiento. El vestido rojo seguía estando en primer plano, con la modelo sentada en el peldaño más bajo de una escalera. El resto de las modelos estaban en las típicas posturas que en la vida real parecían dolorosas y retorcidas, pero que a través del objetivo hacían destacar los cortes, los tejidos y los colores. «¿Cómo lo conociste?», le pregunté. «Por favor, por el bien de mi salud mental, dime que en un grupo de la iglesia que promueve la castidad». «¿A quién?», dijo, reorganizando las fotos y poniéndola del giro la primera. «Al tío con el que has quedado». «¿Ah? En una app de citas», respondió tan tranquila. «Mierda. Toma, echa un vistazo. Ahora cuentan una historia. Le estás dando al ojo un punto focal con el rojo. Aterrizará ahí, pero necesita un foco secundario. Es imposible no verla, vestida de dorado, girando y sonriendo. Sus labios rojos resaltan el vestido principal y hacen que el conjunto resulte visualmente atractivo. El titular iría aquí:
Lo que decía tenía mucho sentido y podría ser capaz de visualizarlo si no estuviera tan ocupado imaginándomela en alguna app para follar sin compromiso, buscando un rollo de una noche. ¿Qué tipo de app? Quise saber. Se alejó del tablón y puso los ojos en blanco. Lo sé. Gola insistió en crearme un perfil. Por cierto, en nombre de todas las mujeres. Una fotopolla no es una buena forma de empezar una conversación. Fantaseé con localizar a todas las putas sabandijas que le habían enviado una y darles una patada en los huevos. ¿A dónde te va a llevar?, le pregunté, deseando ser capaz de estarme calladito. No soportaba tener la necesidad de saberlo. He quedado con él en un bar que se llama The Market. ¿Has estado alguna vez? Más conocido como el mercado de la carne. La iluminación era tenue, las bebidas fuertes y había 2 hoteles en la misma puta manzana. Había estado allí. ¿Sí? Pues a lo mejor nos vemos, dije, fingiendo volver a analizar los planos. No podía prohibirle que fuera, y, por más que quisiera, no podía inventarme una reunión falsa que requiriera su presencia a esas horas de la noche, al menos sin que ella se diera cuenta de que era una farsa. ¿Vas a ir? Parecía encantada y me entraron ganas de fastidiarla, de hacer que estuviera tan jodida como yo. He quedado allí con una persona, con una chica. Mentí. Si yo tenía que torturarme pensando en ella liándose con un tío cualquiera que había conocido en una puñetera aplicación, la obligaría a presenciar mi cita con una mujer con verdadero potencial. Ali entrecerró los ojos y me di cuenta de que aquello le olía a chamusquina. No lo tienes apuntado en la agenda. No apunto mis citas personales en la agenda del trabajo. Otra mentira. Yo no tenía vida personal. De hecho, ni siquiera era capaz de recordar la última vez que me había acostado con alguien. Lo que sí era capaz de recordar eran todas y cada una de las fantasías que había tenido con Ali. Entonces puede que nos veamos esta noche, ¿sí?, dijo, sonriéndome. Me quedé mirándola mientras se marchaba. Y, en cuanto la puerta se cerró, me metí en el baño. Lo único que podía ver era ese atisbo de tela roja entre sus piernas. Lo único en lo que podía pensar era en que iba a ser otro el que se lo arrancara. Eran las 9:30 de la mañana y ya me estaba haciendo una paja, deseando que ojalá fuera su coño, húmedo y suave, lo que envolviera mi polla atormentada. En ese momento, no podía pensar en ninguna cosa que tolerase de Ali Morales. Ali, Austin era mono, inteligente, y necesitaba urgentemente que le echaran un polvo después de haber dejado su relación o un poco de terapia. Sin embargo, yo no era capaz de apartar los ojos de la puerta del bar el tiempo suficiente como para decidir si me interesaba, porque estaba esperando a un hombre que deseaba fervientemente no desearme. Puf. Me puse de espaldas a la entrada a propósito y centré mi atención en aquel ingeniero civil divorciado de 42 años. Había pedido una copa de Merlot y le había echado la bronca al camarero por la pronunciación. Yo había pedido una cerveza barata de barril, por si se le ocurría que pagáramos a medias. Me había contado 15 cosas sobre su exmujer, y yo había mencionado el nombre de Dominic 2 veces. Desde mi punto de vista, ninguno de los dos éramos un buen partido. Sentí su presencia en cuanto entró. El aire del bar se cargó de electricidad, como si un rayo estuviera a punto de caer sobre las botellas de alcohol. Me obligué a no girarme, a concentrarme en lo que decía Austin. Dios, seguro que piensas que soy un pringado, dijo, encorvando los hombros. ¿Qué? ¿Por qué? Apenas recordaba lo que había dicho. Estaba demasiado ocupada intentando fingir que escuchaba. Te he hablado más de mi exmujer que de mí mismo. Solo te he hecho una pregunta, y ha sido para poder contarte otra historia sobre mi ex. No estoy preparado para esto. Únete al club, dije, levantando la cerveza hacia su copa de vino. Mis amigos dicen que necesito acostarme con cualquiera y ya, confesó. Luego se quedó cortado. Creo que no deberías habértelo dicho. Si estuviera en tu lugar, me parecería súper ofensivo. Esto se me da fatal. No estoy preparado para salir con nadie. Se le daba tan mal que resultaba encantador. No te rayes, le dije, dándole un golpecito amistoso en el hombro. Yo tampoco soy la más indicada para hablar. No nos vamos a enrollar, ¿verdad?, adivinó Austin. Negué con la cabeza. No.
pero puedes contármelo todo sobre tu ex y tu divorcio, si quieres. Eso lo animó. El muy simpático empezó por el principio. Segundo año de universidad. Sentí un cosquilleo revelador entre los omóplatos. Ni siquiera di un respingo cuando una mano familiar se posó sobre mi hombro. Cuando me giré, estuve a punto de atragantarme con mi propia lengua. Dominic se había quitado la chaqueta y estaba impresionante con las mangas remangadas y los tirantes a la vista. Por fin sabía lo que se sentía cuando una estaba a punto de desmayarse, aunque en ese sitio no había ningún sofá para hacerlo con estilo. Y luego estaba la otra complicación, la impresionante mujer de 1,80 m que parecía salida de la portada de Label y que llevaba un traje de pantalón de color perla. Tenía una piel morena impecable y el típico pelo corto que solo las mujeres muy seguras de sí mismas y con una excelente estructura ósea podían permitirse. El único maquillaje que llevaba era el de sus labios rojos, perfectamente perfilados. La acompañante de Dominic me ponía hasta a mí. «Dom, señor Russo», dije con un hilillo de voz. Él entornó los ojos. Era un juego absurdo. Yo le había dicho que iría allí. Él me había dicho que iría allí. Y aún así estábamos fingiendo sorprendernos. «Austin, este es Dominic Russo», se presentó Dom, tendiéndole la mano. Cuando el pobre incauto de Austin se la estrechó, me pareció oír un crujir de huesos. «Esta es Delaney», añadió, presentándonos a aquella mujer asquerosamente guapa. «Delaney, esta es Allie». Delaney no solo tenía un cutis impecable, también tenía una sonrisa radiante. No sabía si deseaba más odiarla con todas mis fuerzas, o enrollarme con ella. «Encantada de conocerte, Allie», dijo afectuosamente. «¿Por qué no puedes ser mala gente, Ma?», me lamenté para mis adentros. Entonces caí en la cuenta. Puede que solo fuera mala persona en la intimidad, como los que aparcaban en las plazas de minusválidos y tiraban bolsas de comida rápida por la ventanilla del deportivo a los mensajeros que iban en bici. «Allie y yo trabajamos juntos», comentó Dominic, aunque la forma en la que lo dijo sonó un tanto siniestra, como si hubiera mucho más detrás. Y, si yo fuera la espectacular Delaney, sospecharía de inmediato. «En realidad trabajo para el señor Russo», lo corregí. Estaba claro que a Dominic no le gustaba que lo llamara así, lo que me hizo desear hacerlo más a menudo. Delaney y Austin se presentaron ellos mismos, dado que Dominic y yo estábamos demasiado ocupados mirándonos como para hacerlo. «¿Les tomo nota?», preguntó el camarero, interrumpiendo aquella situación incómoda. Pidieron algo y Dominic cogió el puñetero taburete que estaba al lado del mío y se lo ofreció a Delaney. La mujer incluso olía estupendamente. El bar estaba lleno. Si Dominic Russo no se hubiera sentado entre su acompañante y yo, me habría puesto a calcular las propinas del camarero, pero solo podía pensar en la mano de mi jefe, apoyada en el respaldo de mi asiento, y en la pierna que tenía pegada a mi rodilla. Era de lo más injusto que un hombre que no quería nada conmigo me pusiera a 100 por el mero hecho de estar a mi lado. Tenía que ser el queso. Necesitaba empezar a comer menos queso de verdad, pero ya. Todo lo que Dom hacía me ponía cachonda. Austin retomó el hilo del relato de la mayor tragedia de todos los tiempos, con su propuesta de matrimonio, el día que ambos se graduaron en la universidad. Intenté concentrarme, pero Dom cogió la copa sin apartar la otra mano del respaldo de mi silla, como si yo fuera suya, como si me estuviera reclamando. Volví a sentir el relámpago, solo que ahora parecía que el rayo venía directamente hacia mí y que cuando me alcanzara me explotaría la cabeza. No entendía qué tipo de sensación era esa. Lo único que sabía era que no tenía tiempo para explorarla, ni ganas de sobrevivir a ella. Quería que dejara la mano allí, quería que me abrazara, quería que clavara sus ojos azules en los míos y me susurrara al oído con sus labios carnosos y severos que quería llevarme a casa. Quería respirar. «¿Me disculpas un momento?», dije, cortándole el rollo a Austin. «Ah, sí, claro». Parpadeó para salir del baúl de los recuerdos. Me bajé del taburete y tuve que pegar todo el cuerpo al costado de Dominic para poder salir. Sin molestarme en pedirle perdón, fui directa a los lavabos. Estaban al final de un pasillo larguísimo y, justo al lado del baño de chicas, había un hueco que conducía a una salida de emergencia. Lo que me proponía demostrar tenía su lógica, que era capaz de controlarme cuando estaba con él, que en lugar de tontear,
Podíamos limitarnos a ser amables. Y sin embargo, allí estaba, temblando de frustración sexual en el pasillo de un baño, mientras el hombre en el que no podía dejar de pensar tenía una cita con el ser humano más bello del universo. ¿Qué coño me estaba pasando? ¿Sería posible que solo necesitara echar un polvo? ¿Acabaría eso con la tensión que sentía? ¿Acaso un par de orgasmos me harían inmune a él? ¿Estás bien? Di un respingo y me giré. Dominic me estaba mirando como si no tuviera muy claro si quería descuartizarme o comerme a besos. No, no estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Ese imbécil te ha dicho algo? ¿Te ha hecho algo? ¿Austin? Me reí. ¿Qué va? Es majo. Sigue enamorado de su exmujer. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó con cara de querer solucionarlo, fuera lo que fuera. Esto no tiene sentido, Domingo. Así que vuelvo a ser Dom. Se acercó un poco más y volví a sentir esa electricidad en mi interior. Calla, he entrado en pánico. ¿Por qué? La sombra de una sonrisa jugueteaba en la comisura de sus labios. Para empezar, creo que me he enamorado de tu acompañante. Es espectacular. Pues sí, replicó él, asintiendo como un bobo. Es abogada de derechos humanos. Adiós a lo de lanzar bolsas de comida rápida a los motoristas. Deberías volver con ella, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. No hasta que me digas qué pasa. Al ver que no contestaba, me agarró del brazo y me arrastró hacia el hueco. La señal de emergencia emitía una luz roja, como una alarma. Me pareció muy adecuada, dada la situación. Me encontraba acorralada entre la puerta y el enorme pecho de Dom. Este apoyó las manos a ambos lados de mi cabeza, aprisionándome entre sus antebrazos tatuados. Suéltalo. No estoy mentalmente preparada para volver a sincerarme contigo, declaré. Te jodes, escúpelo, maléfica, o no te dejaré salir de aquí. Era capaz de tenerme allí todo el fin de semana, reteniéndome pero sin tocarme, con tal de salirse con la suya. Vale, puede que me atraigas más de lo que pensaba. ¿Y? Dijo con arrogancia. Y no me apasiona verte con una mujer tan guapa e inteligente. Sus ojos azules ya no eran fríos. En ellos ardía un fuego victorioso, y yo era plenamente consciente de que me encontraba en una situación de peligro inminente. Creo que necesito echar un polvo. Llevo demasiado tiempo a dos velas. Le solté de repente. Siento una extraña acumulación de libido y, como no le dé salida, acabaré liando la parda contigo o con cualquier otro pobre incauto. Él se acercó a mí, demasiado como para que solo se tratara de una insinuación. Me quedé inmóvil mientras me acariciaba la mejilla y la mandíbula con la nariz. Bien, susurró. Bien, dije con voz ahogada. Quería odiarlo con todas mis fuerzas, pero al parecer, mi prioridad actual era desearlo. Quiero que sufras como sufro yo, susurró. Noté su aliento cálido en la oreja. Tenía el corazón a punto de estallar. No sabía de dónde habría sacado esa víscera los cartuchos de dinamita, pero así estaban las cosas. Mis entrañas se habían convertido en lava, o en magma. No sabía cuál era la metáfora más apropiada, y empezaba a sentir la entrepierna cada vez más y más húmeda. Esto no es sano, príncipe azul. Los amigos no quieren que sus amigos exploten. Nosotros no somos amigos, replicó él. ¿Y qué somos?, le pregunté. Estaba temblando como un flan por estar tan cerca de él y a la vez no lo suficientemente cerca. Yo diría que enemigos. Uno de nosotros tiene que ganar y otro tiene que perder. No quería desearme, pero si no le quedaba más remedio, me iba a hacer sufrir con él, cabrón. Seguramente estaba en lo cierto, pero llevaba tal colocón de feromonas que me planteé que a lo mejor ambos conseguíamos lo que queríamos si nos acostábamos una vez, enemigos con derecho a roce. Me ardía la piel. Mi tanga rojo estaba empapado, y a mis partes bajas les estaba dando una especie de ataque. Como Dominic no se largara o introdujera alguna parte de su cuerpo dentro del mío de inmediato, ningún tribunal del país podría hacerme responsable de mis actos. Extendí los brazos hacia él y ambos nos quedamos mirando mientras apoyaba las manos sobre su pecho. Era tan cálido, tan sólido, tan indecentemente sexy. Tienes que dejar el trabajo, Ali. Aparté los ojos de su pecho. ¿Perdona? Deja el trabajo, repitió lentamente. Si lo dejas, podremos hacer algo con esto. ¿Quieres que dimita para echar un polvo y quitarnos esto de encima? Así que eso era lo que se sentía al sufrir un aneurisma. Siempre me lo había preguntado.
Sus fosas nasales se hincharon y juraría que su erección creció 1 centímetro más de diámetro, aumentando en sus pantalones. Eso es exactamente lo que quiero. Ahora estaba enfadada, increíblemente excitada, pero muy enfadada. Los dos hemos venido acompañados, y vas y me sueltas que si dejo mi trabajo, uno que es esencial para la supervivencia de mi familia, estarás encantado de follar conmigo, resumí. Te buscaré otro, replicó, ignorando la parte de los acompañantes. Menuda chulería, vaya forma de solucionar los problemas por sus cojones. Me daban ganas de pisárselos con los tacones de aguja más puntiagudos que encontrara. No puedo permitirme volver a empezar, susurré con la voz temblando de rabia. No me quedaba ni 1 centavo en la cuenta. Estaría con el agua al cuello hasta que cobrara el viernes. Tendría que bajar el termostato a 10 grados durante los próximos 2 días para poder pagarme la cerveza que acababa de tomarme. Y Dominic Russo se creía con derecho a exigirme que renunciara a mi trabajo por él. Además, ¿quién ha dicho que merezcas tanto la pena? Le espeté. Sus ojos azules brillaron y se acercó todavía más a mí. Me entraron ganas de darme un puñetazo en la cara por la intensidad con la que mi estúpido cuerpo seguía deseando que me tocara. Los dos sabemos cómo sería si nos acostáramos. No, ni de coña. Eso no va a pasar. No. Tengo una idea. ¿Qué tal si vuelves con tu cita antes de decir algo todavía más increíblemente ofensivo y absurdo? Aunque no creo que pudieras, por mucho que lo intentaras. Alimentada por mi rabia femenina, le di un fuerte empujón. Él retrocedió, mirándome enfadado y apretando los puños a los costados. Madre del amor hermoso. Su erección parecía empeñada en atravesar como una tuneladora aquellos pantalones tan caros. Dominic me clavó la mirada y bajó una mano para colocarse el paquete. ¡Ay, madre de mi vida! Estuve a punto de desmayarme. Nunca había hecho un gesto tan descaradamente sexual delante de mí. Y me dejó con ganas de más. Quería verlo desnudo, desplegado ante mí como un buffet. Y a la vez no quería volver a verlo jamás. Dio media vuelta y echó a andar hacia la barra. Me quedé mirando fijamente aquel culo maravilloso, preguntándome por qué tenía ganas de morderlo y al mismo tiempo de darle una patada. Entonces ese trasero injustamente atractivo se detuvo. Ah, Ali, hice una especie de ruido entre un y un Delaney no es mi cita, es la mujer de Harry. Hijo de puta engreído, la has traído para joderme. Su sonrisa era pura maldad. No soy un buen tío, Ali, recuérdalo. Nunca lo he olvidado, capullo pretencioso. Volvió a acercarse a mí y yo levanté las manos. No es justo, Dom. No me gusta que juegues así conmigo. Él se puso serio. ¿Crees que a mí me gusta? ¿Crees que me gusta ser un gilipollas que, como no puede tenerte, no quiere que nadie más te tenga? ¿Tienes idea de cómo me he sentido todo el día sabiendo que te habías vestido para otra persona? ¿Que ibas a salir con otro? ¿Que otro hombre iba a tocarte esta noche? Me entraron ganas de gritar de frustración. Esto es absurdo. No es que no puedas tenerme, es que no quieres. Podríamos irnos a casa ahora mismo, quitarnos esto de encima y mañana por la mañana todo volvería a la normalidad. Pero no te da la gana. Mientras ambos trabajemos para Label, eres intocable, Ali, dijo con una frialdad glacial. Dimite. Me entraron ganas de partirle su cara bonita. No, murmuré. Tenía más necesidad de un sueldo que de tener una polla insensible y condescendiente dentro de mí. Pues eso significa que no puedo ponerte un dedo encima. Y también que cada vez que tengas una cita, iré y me la cargaré, porque soy así de cabrón. Ahora le tocaba a él dar salida a su rabia. Y, por alguna razón, seguro que debido a las hormonas del queso, no me pareció que fuera dirigida a mí. No, en ese momento, Dominic Russo se odiaba a sí mismo, por desearme. Sabes perfectamente que eso es una gilipollez. Me estaba volviendo loca de atar. Esa era la única explicación para lo que estaba sucediendo. Soy consciente, y lo siento, de veras, dijo, cerrando los ojos cuando me dispuse a replicar. Esto no es justo, ni remotamente sano, créeme, lo entiendo, no es culpa tuya. Pero no soy un buen tío, Ali, y la vida no es justa. Cuanto antes te des cuenta, mejor. Vale, mensaje recibido. ¿Y qué piensas hacer tú, exactamente, mientras yo no salgo con nadie? ¿Tirarte a todas las mujeres de Manhattan que no trabajen para ti?
Había vuelto a invadir mi espacio y pude sentir el pulso de su rabia. Estaba acompasado con el mío. «Seguir haciendo lo que no he dejado de hacer desde que te conocí», dijo enfadado. «¿Qué? Matarme a pajas pensando en ti». Me fallaron las rodillas. «Ali, no había sido mi mejor noche». Después de que Dominic me sujetara cuando había estado a punto de desmayarme sobre él, volví al bar, con Austin, al taburete que mi jefe custodiaba como una gárgola, y fingí que todo iba bien. Tenía urticaria en la urticaria del cuello. Dominic no volvió a tocarme, pero siguió con la mano firmemente apoyada en el respaldo de mi silla, para que quedara claro de quién era. Ojalá tuviera el valor de coquetear con Mitzita para mortificar a Dominic como él me había mortificado a mí, pero solo era capaz de mirar fijamente a Austin mientras éste hablaba de su boda. Me quedé allí sentada, sopesando mis opciones, dejar el curro y tirármelo, o no dejarlo y joderme. Por supuesto, pensaba elegir el camino más seguro. Mi situación exigía que conservara ese trabajo. Las circunstancias me obligaban a mantener la dignidad, aunque mi cuerpo no parecía capaz de ello. A mi lado, Dominic soltó una sonora carcajada como respuesta a algo que dijo Delaney. Yo estaba agotada, y triste, y enfadada. Había desperdiciado una noche libre. Podría haber ido a visitar a mi padre, podría haber trabajado un turno de catering o haberme pasado toda la noche intentando arreglar el techo del salón, o haber hecho algo para empezar a avanzar de una vez en aquella tarea monumental que me proporcionaría cierto desahogo. ¿Qué coño? Podría haber llamado a mi mejor amiga, Faith, para ponernos al día. Cualquiera de esas cosas era mejor que estar atrapada entre un hombre que no había superado lo de su ex y otro que me castigaba por no haber sido tan estúpida como para dejar el trabajo y pasar una noche loca con él. Porque era yo la que tenía que ceder. Y una mierda. Fantaseé con clavarle el codo en el torso, que por cierto, estaba demasiado cerca, con tirarle la copa a la cara y luego darle un rodillazo en las pelotas. Ahora mismo lo odiaba, lo detestaba. Solo había una cosa que odiaba más que a Dominic Rousseau, y era el hecho de seguir deseándolo. Era patético. Mi padre no me había criado para que fuera patética. Me había inculcado una confianza firme y profunda en mi propia valía. Merecía ser algo más que un juguete para entretener a un ejecutivo aburrido y salido. Merecía algo más que un polvo rápido. Pero incluso mientras me decía eso a mí misma, mi ropa interior se humedecía cada vez más, como si las hormonas hubieran destruido mi cerebro hasta tal punto que lo único que me importaba era que el hombre que tenía al lado me tocara. Cada contacto, por inocente y platónico que fuera, adquiría un significado compuesto por varias capas, y cada una de ellas provocaba reacciones en cadena en la química de mi cuerpo. En ese momento, el roce de su pantalón contra mi pantorrilla estaba captando más mi atención que la historia de Austin sobre «Ay, madre», en luna de miel. Detrás de mí, Dominic charlaba con Delaney despreocupadamente, tan tranquilo. Los temas eran de lo más variopintos, desde la moda de primavera hasta los niños, pasando por una crisis humanitaria que el bufete de ella estaba siguiendo de cerca, pero sentía su intensidad centrada en mí. Ya había tenido bastante. Me sentía maltratada, agotada y sexualmente frustrada. El hecho de seguir queriendo que me tocara me hacía dudar de mi capacidad para elegir. No me sentía tan hormonalmente inclinada a tomar una decisión tan mala desde el instituto. Eso era Dominic Rousseau, una puñetera decisión de mierda. ¿Te apetecen unos palitos de queso?, me preguntó Austin de repente. La verdad es que he dejado de comer queso hace poco. Hacía muy poco. Y ha sido un placer conocerte, pero tengo que irme, dije. Él se puso de un entrañable color rosado. La he cagado, ¿no? Me bajé del taburete, apartando a Dominic con el culo. Chúpate esa, capullo. Solo necesitas tiempo, le aseguré. Y puede que un poco de terapia, pero ¿acaso no la necesitábamos todos? No te sientas mal por concedértelo. Ha sido un placer conocerte, Ali, dijo, levantándose. Gracias por escucharme. Le puse la mano en el brazo y le di un beso en la mejilla. Todo irá bien, Austin. Un campo de fuerza de desagrado me golpeó por la espalda. Me puse el abrigo y me giré hacia él. Buenas noches, jefe. Para cualquier observador casual, esas palabras sonarían normales, pero imprimí toda la maldad que fui capaz de reunir en la mirada que le lancé.
Nos miramos fijamente durante un instante largo y doloroso. ¿No vas a cenar?, preguntó. Me quedé perpleja. Era una pregunta tonta y extraña. No tengo hambre, repliqué, siguiendo mi camino. Delaney, encantada de conocerte, añadí, yendo ya hacia la puerta. El viento cortante me pareció maravilloso comparado con las llamas del infierno que había dejado atrás. Todavía era temprano y no quería volver a mi casa fría y vacía a comer sobras envuelta en mantas. Podía volver a la oficina. Se acababan los cambios de Sheila en los gráficos y se los enviaba. No tendría que madrugar al día siguiente. Y eso significaba que podría pasar más tiempo con mi padre. Pero antes tenía que hacer una cosa. Decidida, encorvé los hombros y eché a andar con el viento en contra. El estudio estaba cerrado. No había mucha gente en Midtown interesada en ir a clases de baile después de las 8 de la tarde. Pero yo tenía una llave y permiso para utilizar el local cuando me diera la gana. Y esa noche me la daba. Me enfundé la ropa de baile en los vestuarios, me recogí el pelo y puse la lista de reproducción que te den en los altavoces. Apagué todas las luces excepto las que rodeaban los espejos. Y lo eché todo fuera. Herstrat, de Gretchen Wilson, era justo lo que necesitaba para entrar en calor. Me acerqué al espejo, soltando los hombros con un contoneo. Mis caderas ya habían encontrado el ritmo y tenían intención de darlo todo. Bailé, giré y me retorcí por todo el estudio, deteniéndome solo para encender la luz LED de discoteca. Me invadió el ritmo implacable de Nine Inch Nails, seguido de Blondie. Estaba sudando. Mis músculos ya estaban calientes. Las patadas eran más altas, las flexiones hacia atrás, más suaves. Pero esa rabia helada que sentía en el pecho aún no se había descongelado. Por los altavoces sonó So Hot, de Kid Rock, y me olvidé de todo lo demás, excepto de lo que sentía al moverme al ritmo de la música. Todo había empezado en la clase de ballet de la escuela primaria. Ya de niña me resultaba demasiado rígido y limitado. Añadí claqué, y luego me enamoré de Patrick Swayze en Dirty Dancing. Practicaba las coreografías de los videos de la MTV en el salón, mientras mi padre corregía trabajos en la mesa de la cocina. Cuando estaba en el instituto, iba a la ciudad 2 veces por semana para ir a hip hop, y también había tomado clases de danza durante la universidad. Hasta había probado los bailes de salón. Aprendía lo básico, el conteo, los pasos, y luego los mezclaba en una celebración del movimiento. Después empecé a impartir clases. El baile me hacía sentir que festejaba mi cuerpo y mi vida. Daba color a mi forma de moverme por el mundo. Sentí un cosquilleo en la base de la columna vertebral que ascendió hacia el centro de los omóplatos. Si alguien me estaba observando desde fuera, no podía verlo a través de las ventanas. Y de todas formas, me importaba una mierda. Estaba bailando para mí. El ritmo cambió y me tiré al suelo con un lento estiramiento muscular. Avancé a gatas hacia los espejos, meciéndome y retorciéndome sobre las manos y las rodillas, antes de ponerme en pie y levantar la pierna en el aire con violencia. El sudor me corría por el pecho y la espalda como un río zigzagueante. Varias ondas húmedas y despeinadas se me habían soltado de la coleta. All on My Mind, de Anderson East, me hizo bajar el ritmo. Empecé a hacer una coreografía estructurada que había estado montando y me permití fingir que no existía nada más al otro lado del cristal. Dominic, había pensado que no podía odiarme más a mí mismo de lo que ya lo hacía, pero entonces fui y superé mi propio récord de imbecilidad. No me extrañaba que Ali quisiera asesinarme. Joder, después de lo de esa noche no estaba precisamente contento de tener que vivir conmigo mismo. Delaney había intentado sonsacarme cuando Ali y Austin se marcharon. Cada uno por su lado. Lo de que solo era una empleada no iba a colar. Así que la acompañé amablemente al coche. Le pedí a Nelson que la llevara a casa y decidí caminar tantas manzanas como fuera necesario hasta que se me pasara el cabreo o me entrara hipotermia. La había cagado. Había cruzado tantos límites en aquel pasillo que no creía que pudiera volver a mirarme al espejo. Y luego había ido y había empeorado todavía más las cosas. No esperaba encontrármela, pero aún así me había pasado por allí. Cuando llegué a la academia de baile que citaba en su solicitud de empleo, estuve a punto de hacer todavía más el ridículo. Ali estaba bailando en un estudio vacío, moviendo el cuerpo de una forma que me hizo desear que no hubiera ningún cristal entre nosotros,
ninguna barrera. Podía oír el débil ritmo de la música latiendo en mi interior. ¿Sería así como se sentía mi padre? Habría sido un hombre normal al principio, hasta que un día algo se había roto en su interior y no había podido contenerse. ¿Estaría destinado a seguir los pasos de Paul Russo, ese cabrón agresor que hijo de puta? No podía dejar de mirarla. Bailaba como si fuera una compulsión, como si necesitara hacerlo para seguir respirando. Y yo entendía perfectamente esa compulsión, incluso me sentía identificado con ella. Solo que la mía no era un arte puro y hermoso, la mía no era una celebración, como la de Ali. La mía era oscura, sucia, y me estaba ahogando con ella. Me quedé allí mirándola, deseándola, mientras el frío de la noche me calaba lentamente hasta los huesos. Frío. Yo era un hombre frío. No era capaz de ser cariñoso, romántico. Bueno, la mujer que estaba al otro lado del cristal merecía más de lo que yo podía ofrecerle, pero eso no me impedía desearla. Ya había cogido antes cosas que no me correspondían, pero no como mi padre, nunca como mi padre. Se me puso un nudo en la garganta al ver a Ellie tirarse al suelo y gatear hacia el espejo. Deseaba algo que no podía tener. La deseaba hasta la desesperación, y eso me hizo odiarme todavía un poco más. La oficina quedaba más cerca que mi casa, y no podía esperar. Saludé con una breve inclinación de cabeza al guardia de seguridad del edificio y fui hacia mi despacho. La imagen de Ali gateando sobre las manos y las rodillas estaba grabada a fuego en mi cerebro, diluida en mi sangre. Esa noche había hecho muchas cosas por las que odiarme. ¿Qué importaba una más? La planta 43 estaba vacía. Luché contra mis bajos instintos mientras la cruzaba lentamente, retándome a no hacerlo, deseando ser lo suficientemente fuerte como para olvidarlo. Pero era una batalla perdida. Me encerré en mi despacho, sin molestarme en encender las luces. Cuando fui hacia la puerta del baño, que estaba detrás del escritorio, ya me la había sacado de los pantalones. Le di una patada a la puerta, sin molestarme en cerrarla del todo. ¿Qué importaba? Tenía cosas más urgentes de las que ocuparme. Cerré los ojos y me la agarré por la base, deseando que la acuciante necesidad disminuyera o desapareciera. Me apoyé en el lavabo con la mano libre e intenté no correrme allí mismo. Así me ponía Ali todos los putos días. Nunca había deseado a nadie con esa intensidad que me revolvía las entrañas. Era como si mis neuronas estuvieran tallando monumentos en honor a esa mujer en mi cerebro. Joder, murmuré recorriéndomela violentamente, con el puño apretado. Ali, ojalá fuera ella. Ojalá la estuviera penetrando mientras me rodeaba con las piernas y me susurraba mi nombre contra los labios. Ojalá fuera mía. Empecé a ver borroso mientras movía la mano de arriba a abajo, con movimientos violentos y lujuriosos. No iba a aguantar mucho. Era imposible. Y menos enfrentándome a los suspiros imaginarios de los preciosos labios rosados de Ali. Viéndola gatear hacia mí, suplicándome con sus ojos marrones. Tom. Ay Dios, lo siento mucho. Joder, joder, joder. La puerta del baño se abrió de golpe y allí estaba ella. Otra vez con aquel vestido y aquellas botas. ¿Es que la había invocado o qué? ¿Se trataba de una broma cruel? Sal de aquí, Ali, gruñí. Perdón, susurró ella. Iba a dejarle una cosa a Sheila y como había algunos papeles que tenías que firmar, he cogido la llave y... La miré en el espejo. Seguía allí, con los ojos clavados en mí. Su boca formaba un círculo perfecto. Mi polla palpitante se sacudió y la sujeté con fuerza. Estaba a punto de correrme, y ella estaba allí mismo. Pero no era una fantasía. Era la realidad. Había reglas, y yo era un puñetero monstruo. Desearla me había convertido en un monstruo. Tom, dijo en voz baja. Cerré los ojos con fuerza. Ali, tienes que marcharte. Me temblaba la voz. Has dicho mi nombre hace un momento, dijo, acercándose un poco más. Parecía aturdida. Me había oído llamarla mientras me la pelaba. Ali, no aguanto más. Lárgate de aquí de una puta vez.
Le solté con los dientes apretados. Sentí el sabor amargo de la desesperación en la boca. Estaba justo detrás de mí. Podía oler su puñetero champú de limón. «Si no te preocupara nada más, ¿te gustaría que me quedara?», me preguntó con suavidad. «Lárgate ahora mismo», gruñí. Podía sentir el pulso a la vez en la cabeza y en la polla. Ali me puso una mano en el hombro y casi me vine abajo. «Contéstame, Dom». «Joder, por favor, Ali». Se lo estaba suplicando. Si me soltaba la polla, me correría. Y ella se quedaría allí, mirando. Lo único que podía hacer era apretar con fuerza mi maldita erección y mirarla. «¿Estás pensando en mí?», me preguntó. «Sí», confesé apretando los dientes. «¿Contenta? Siempre estoy pensando en ti. Pero no me deseas lo suficiente como para saltarte las reglas». La miré un momento. Tenía los párpados entrecerrados y los labios entreabiertos y húmedos, como si acabara de lamérselos. «Las reglas están para algo». Pasó a mi lado y se situó entre el lavabo y yo. La punta de mi polla estaba a unos centímetros de su vientre. «Así que puedes morirte de ganas de tocarme, de follarme, pero las reglas son más importantes». El sudor me corría por la espalda. Algo así. Jadeé. En ese preciso instante, mi propia lógica ni siquiera tenía sentido. «Estoy muy cabreada contigo, Dom, pero al parecer, eso no significa que no quiera saber lo que se siente al tenerte dentro de mí. Y eso es algo que no soporto», reconoció. «Pues ya somos dos», le solté. Intenté pensar en las cosas más antieróticas del universo, pero nada conseguía alejar mis pensamientos de Ali. Y menos cuando esas botas que decían «fóllame» se separaron delante de mí y ella subió una mano hacia el dobladillo del vestido. «Ni se te ocurra hacer eso», le advertí. «¿Puedo enseñarte una cosa? Por favor, no lo haré si no quieres». Lo deseaba más que nada en todo el puto universo. Más de lo que deseaba volver a mi antigua vida. Más de lo que deseaba que mi padre no fuera un monstruo. Más de lo que deseaba correrme. Joder, sí. Se levantó el vestido para enseñarme las bragas rojas que había visto antes. Estaban mojadas por la parte delantera. Estaba empapada. «¿Es por mí?». Las palabras arañaron mi garganta como si fueran trozos de cristal. «Yo también pienso en ti, Dom. Me encanta discutir y tontear contigo. Y, al parecer, que te comportes como un macho alfa gilipollas y prepotente también me pone. Y no me hace más gracia que a ti. No puedo estar contigo, Ali. No como tú quieres. No mientras trabajes aquí. Y yo no puedo renunciar», susurró ella. Mi polla temblaba y se estaba poniendo de un preocupante color morado. Abrí la mano 1 milímetro, aliviado al ver que no me corría allí mismo, sobre ella. Ali me miró. Se metió los pulgares bajo la cinturilla de las bragas y se las bajó. No vi absolutamente nada porque el vestido me lo impidió, tapando la maldita tierra prometida. Algodón rojo sobre una piel suave, blanca como la leche. Mi miembro sufrió un espasmo y volví a apretarlo con fuerza. Se las quitó y me las dio. Estaban calientes. Conseguí a duras penas contener el impulso de acercármelas a la cara y olerlas como un puto pervertido. «Dame algo en lo que pensar esta noche, Dom. Por favor». Me estaba regalando una puta fantasía. Y por favor. Esos ojos de miel líquida suplicantes me hicieron agarrar todavía con más fuerza mi erección. Entreabrió aquellos labios rosados como pétalos mientras me miraba y me la imaginé de rodillas ante mí. No fui capaz de contenerme. No habría podido aunque lo hubiera intentado. Aunque toda la junta directiva entrara por la puerta en ese preciso instante. Me envolví su ropa interior en la mano y acaricié mi miembro maltratado lenta e intensamente. Gruñí, pero el gemido que salió de su garganta me dio fuerzas para aguantar. Quería escuchar más sonidos como ese saliendo de ella. Los quería todos para mí. Estábamos a unos centímetros de distancia en el baño y yo ya me había pasado un montón de veces de la raya. ¿Qué importaba una más? Pero esa era la raya. Y mi padre la habría cruzado sin pensárselo 2 veces. Por darse el gusto. Porque creía que se lo merecía. Pero yo era diferente. Sabía que no me lo merecía. No merecía a Ali. Sacudí la cabeza, cerrando los ojos. No podía ser como él. «Vale, Dom.
Parecía muy decepcionada y eso me hizo sentir todavía peor. Era el malo hasta cuando intentaba ser el bueno. Oí el sonido de la puerta del baño cerrándose suavemente. Y, cuando abrí los ojos, estaba solo en el lavabo. Solo otra vez. Ni siquiera pude ir tras ella para disculparme, porque estaba demasiado ocupado masturbándome con aquellas bragas rojas. Mis huevos doloridos se tensaron y me di cuenta de que estaba a punto de acabar. En cuestión de segundos me corrí con una fuerza brutal, observando con una fascinación amarga y perversa cómo mi orgasmo cubría la mancha de humedad de la que ella me había culpado. Seguí corriéndome intensamente, descargas enormes que un pedazo de algodón no podía contener. Pero me daba igual. Su nombre me abrazó la garganta. Ali, Ali. El juego se llamaba Evita y vencerás. Tras una larga noche en vela interrumpida, no por una sino por 2 duchas frías, interminables charlas mentales y varias búsquedas en internet de técnicas de distracción. ¿Cómo dejar de imaginarme a mi jefe desnudo? No busquéis eso en Google, por cierto. Y ¿cómo hacerse monja? Había llegado a la conclusión de que mi única alternativa racional era fingir que Dominic Russo no existía. Estaba cabreadísima con ese hombre, hasta que había visto el monstruo marino de cabeza morada que tenía en los pantalones y me había puesto en plan repartidora de pizza de peli porno. La cara de sufrimiento de Dom, cuando lo había pillado, se me había quedado grabada a fuego, al igual que su imagen empuñando aquella erección imponente que asomaba por sus pantalones desabrochados. En mí, estaba pensando en mí, y cuando le había dejado bien clarito que estaba a su disposición, que podía tenerme de verdad, me había dado con la puerta en las narices. Ese hombre se masturbaba fantaseando conmigo, y aún así no quería a la Ali real. Lo único que tenía algún sentido era que se estuviera escondiendo detrás de las normas, usándolas como excusa, porque yo era Elizabeth Bennet y estaba tan por debajo de él que le daba asco pensar en estar conmigo de verdad. Eso volvió a cabrearme. A la mañana siguiente, entré a hurtadillas en la sala de asistentes, inspeccionando la habitación como una dulce criaturilla del bosque, olfateando el aire en busca de lo que fuera que se zampara a las dulces criaturillas del bosque. «Qué detalle por tu parte venir a trabajar», dijo Malina con sarcasmo. Empezaba a pensar que esa mujer lo hacía todo con sarcasmo. Ese día llevaba puesto un vestido de color crema y el pelo recogido en un moño perfecto de tonos platino. Sus labios tenían pinta de haber sufrido un encontronazo con un enjambre de abejas el fin de semana, o de haber recibido la visita de una jeringuilla cargada de Botox. «Estás guapísima», respondí. Ella puso los ojos en blanco con desprecio. «Déjame en paz». Me encogí de hombros y me senté en la silla para encender el ordenador. Mientras arrancaba, me llegó un mensaje al flamante teléfono nuevo del trabajo. «Príncipe Azul, tenemos que hablar». Mi cerebro se cagó en todo mientras mis partes femeninas se pusieron a celebrarlo de una forma de lo más inapropiada, las muy traidoras. No pensaba exponerme a ver, oír, oler o estar a menos de 5 metros de ese hombre. No sabía qué tipo de problema biológico tenía, pero yo era una mujer adulta, por el amor de Dios. No una adolescente con las hormonas disparadas, a la que le importaban un pito las consecuencias. Lo único que había conseguido meterme en la cabeza durante la noche era que ese sueldo era lo único que hacía que mi padre siguiera estando donde tenía que estar, y no pensaba hacer nada que lo pusiera en peligro. O al menos, eso le había dicho a mi chichi anoche. Me estremecí aterrorizada. Si él se presentaba allí y exigía verme, era capaz de hacer alguna estupidez, como darle un puñetazo en la cara o bajarle directamente la cremallera con manos ansiosas. Por suerte, la salvación llegó de la mano de mi supervisora, Sara, que avanzaba a toda prisa por el pasillo entre las hileras de cubículos con los posits en una mano y un rotulador en la otra. «Necesito un voluntario para salir y... ya voy yo», dije, levantándome de la silla como un resorte. Sara me miró como si fuera un bicho raro. «Si ni siquiera sabes cuál es el recado». «Da igual», respondí desesperada. «Si es fuera del edificio, me apunto. Me apunto a todo lo que sea fuera del edificio». «Fuera hace 10 bajo cero y cae aguanieve», dijo Gola, apareciendo detrás de Sara. Parecía preocupada y no era de extrañar. «Me gusta el frío»,
Me encanta, aseguré. Nunca en mi vida había pronunciado juntas esas palabras. Bueno, eso me facilita las cosas, comentó Sarah. Ni siquiera he tenido que sobornar a nadie con el almuerzo. Me dio 6 posits y apartó la mano cuando se los arranqué y me hice con ellos. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Hay descuentos en el comedor social? Se entrometió Malina, observando mi outfit con desagrado. No iba vestida de marca de pies a cabeza, pero me había puesto guapa por si me cruzaba accidentalmente con cierta persona que había dejado de existir. Llevaba una falda con vuelo de cuadros escoceses y unas medias de canalé, ambos grandes hallazgos de una tienda de segunda mano, y Linus me había sacado del armario unas botas hasta el muslo de la temporada anterior. El jersey de cuello alto era una reminiscencia de mi vida en Colorado, cuando me quedaban más de $32 en el banco después de pagar las facturas. Por favor, dioses del día de cobro, manifestaos y bendecid mi cuenta bancaria. Mal, los comedores sociales son gratis, dijo Gola con un suspiro. ¿Qué pasa, Malina? ¿No has encontrado ningún bebé al que patear de camino al trabajo esta mañana? Le preguntó Sarah, reorganizando el resto de las notas. Malina soltó una especie de silbido y regresó muy digna a su silla. Cogí el bolso que había dejado en el suelo y fui hacia los ascensores. En realidad no creía que Dominic bajara a buscarme. Le iba más el rollo invocador. Pero aún así no estaba dispuesta a correr el riesgo. ¿Qué te pasa?, me preguntó Gola, mientras acortaba rápidamente con sus largas piernas la distancia que nos separaba y yo abría de un tirón la puerta de cristal que daba a los ascensores. «Va todo bien. Genial», le aseguré. Sentí que el rubor me subía por el cuello. Se me daba fatal mentir. «Estoy genial». Parecía poco convencida. «Genial en plan, a punto de volverme loca de remate». Pulsé con insistencia el botón de bajada del ascensor. 3 veces. «Muy graciosa. Qué guapa estás hoy», dije. La puerta de las escaleras se abrió al fondo del pasillo y el hombre que no existía apareció. Sus ojos fueron directamente a por mí. Me di la vuelta y volví a pulsar con fuerza el botón. «Ali, te digo esto desde el cariño. Necesitas un masaje y un tratamiento facial», declaró Gola. Podía sentir su mirada sobre mí. Era como un incendio arrasando mi piel. Tenía que salir de allí de inmediato. El Dios misericordioso de los ascensores de los rascacielos me iluminó con su amor divino, y las puertas se abrieron con un digno tintineo. Entré, embutiendo mi cuerpo en el habitáculo, que estaba abarrotado. No podía permitirme esperar al siguiente. «Luego te llamo», le prometí apresuradamente a Gola, mientras pulsaba el botón de cierre. Las puertas se negaron a cerrarse con obstinación. Dominic se acercaba, viniendo hacia mí con una mirada asesina y... llevaba puesto un puñetero chaleco. ¡Qué hijo de puta! Solté el botón, dispuesta a enfrentarme a él y a su chaleco. Justo entonces, las malditas puertas empezaron a deslizarse la una hacia la otra. Sus ojos azules parecían gélidos y atormentados, exactamente igual que la noche anterior, salvo porque, bueno, no se estaba masturbando con rabia ni susurrando mi nombre. Era raro que en el momento más sexy de mi vida no hubiera incluido sexo propiamente dicho. Las rodillas empezaron a flaquearme por un deseo tan carnal que temí morirme allí mismo. «¿Puedo ayudarle en algo, señor Russo?», logró articular Gola mientras él seguía avanzando. Lo fulminé con la mirada canalizando toda mi rabia, y puede que una pizca del calor que emitían mis bajos, por la ranura que quedaba entre las puertas, hasta que éstas se cerraron y cortaron la conexión. El resto de la gente del ascensor me estaba mirando, pero la ignoré. Una gota de sudor me recorrió la espalda mientras exhalaba un largo suspiro. Me sentía como si hubiera ganado, como si acabara de escapar de un león hambriento. Esa gacela boba viviría para contarlo un día más. La sensación de triunfo me acompañó hasta que crucé el vestíbulo y salí a un mundo miserable, frío y gris. Los recados consistían en una serie de recogidas, entregas y comprobación de localizaciones para varios departamentos. Cuando iba por la mitad de la lista, sucumbí a la tentación y me metí en una cafetería. El interior era cálido y acogedor, y estaba lleno de gente que me recordaba a mi antiguo yo, diseñadores y escritores apiñados frente a sus portátiles, con un horario liberal, tomando un café con leche espumoso que podían permitirse pagar. Pedí un café solo y miré con envidia los pasteles de la vitrina. Luego recordé los $32 que tenía en el banco
No cobraría hasta el día siguiente. Tenía que aguantar hasta entonces. Había tensado demasiado la cuerda. Ya casi no me quedaba comida. Tenía que pagar la factura del gas, y no podía retrasarme más con los pagos de mi padre. Contendría la respiración hasta que el ingreso llegara a mi cuenta a las 12:01 de la noche. Entonces, tras extender esos cheques, me tomaría un lingotazo de whisky, de los estantes inferiores. La música de mis auriculares se interrumpió con un mensaje entrante. Supe de quién era antes de mirar la pantalla. No puedes huir eternamente. Tarde o temprano tendremos que hablar. Cogí el café de la barra y me senté en una silla en un rincón, mirando hacia la ventana de cristal empañada. No. ¿Dónde estás? No puedes despedirme. No quiero despedirte. Quiero disculparme y prometerte que no volverá a ocurrir. En todo caso, tú podrías hacer que me despidieran a mí. Deberías hacerlo. ¿Qué te pasa? No lo sé. Recursos humanos es un espacio seguro. Yo no te lo impediría. Decidí dejar de intentar enviar mensajes con los dedos todavía congelados y lo llamé Ali. La forma en la que dijo mi nombre hizo que mis partes femeninas se tensaran. ¿Dónde estás? ¿Podemos hablar? No tiene por qué ser a solas. Puedo pedirle a alguien de recursos humanos. ¿Pero a ti qué coño te pasa?, pregunté. La mujer que estaba a mi lado, estudiando atentamente la Biblia, me fulminó con la mirada. Vas a tener que ser más específica, me dijo al oído. La puerta de tu despacho estaba cerrada, Dom, señalé, a un volumen más adecuado. No importa. La puerta de tu despacho estaba cerrada y era súper tarde. Tú no me obligaste a ir allí, idiota. Iba a dejar unos archivos y cogí la llave de la mesa de Greta. Mi comportamiento fue inadmisible, replicó, con voz grave y áspera. Por favor, me burlé. Deberías ver lo que yo soy capaz de hacer con un vibrador los sábados por la noche. Pronunció mi nombre como si estuviera sintiendo dolor físico. El tío del anorak amarillo limón, que escribía mensajes en el móvil como si fuera un trabajo a tiempo completo, me miró con interés. Ni lo sueñes, colega, dije. Él siguió enviando mensajes y empezó a preocuparme que estuviera haciendo una de esas movidas de Twitter en directo. Hola Twitter, estaba sentado en una cafetería concentrado en mis cosas, cuando la tía de al lado ha empezado a hablar de vibradores. ¿Qué?, preguntó Dom. Tú no. Bueno, tú tampoco. No quiero acosarte, Dom. Solo quiero explicarte que todo el mundo actúa de forma inadmisible en su vida privada, y yo irrumpí casualmente en la tuya. Tú no me has acosado. No me has agredido, me has rechazado. Creo que no te das cuenta de la situación, replicó con frialdad. Ya, bueno, pues yo creo que a ti se te ha ido el tren. Has tenido la oportunidad de quitarte esto de encima y has dicho que no. Soy tu jefe, y estás siendo muy terca con lo de no dimitir. Llegados a este punto me importa una puta mierda, Dominic. La señora de los estudios bíblicos se aclaró la garganta contrariada y señaló a los adolescentes que tenía enfrente. Perdón, dije. Mira, ya has tenido tu oportunidad. Ya has dejado bien claro que no quieres tomarte un café conmigo. Le solté a Dominic. Un café. Es un eufemismo. Aquí hay gente estudiando la Biblia. Susurré por el teléfono. Supéralo. Vale. Creo que lo que he dejado bien claro es que me muero por arrancarte las putas bragas, Ali, gruñó él. Sí, ya. Pero no vas a actuar en consecuencia y bla, bla, bla. Y yo no pienso entrarte. Tú no me has acosado. Yo no te he acosado. A partir de este momento, no hay nada más que hablar. Entonces, ¿piensas evitarme durante el resto de tu vida? Eso es justo lo que pienso hacer. Porque merezco algo mejor. Merezco un tío al que no le horrorice sentirse físicamente atraído por mí. Eso no es... Cierra la boca, príncipe azul. Esto es lo que haremos de ahora en adelante. Absolutamente nada. Seremos educados en el trabajo. No nos mandaremos mensajes, ni chatearemos, ni nos pelearemos. Nunca nos veremos a solas, y nunca nos tomaremos un café. ¿Te doy miedo, Ali? Lo que me da miedo es quedarme a solas contigo en una habitación y no poder controlarme. Oí una respiración entrecortada a su lado de la línea, y me pregunté si estaría estrujando el teléfono con la mano. La señora de los estudios bíblicos se había puesto a hablar de un salmo a voz en grito, intentando ahogar mi voz. ¿Controlarte?, preguntó Dominic, en un tono falsamente apático.
pero yo sabía perfectamente que no era así como se sentía. Sí, Dom, me da miedo abalanzarme sobre ti y romperte la puñetera nariz. Soltó una carcajada lúgubre, carente de humor. Eres tremenda, Ali. Y tanto que lo soy, y tú te lo has perdido, por gilipollas. Pues sí, reconoció. Pero yo no quería que me diera la razón por compasión. Quería fingir que él nunca había existido. Genial, y ahora que está todo resuelto, fuera de mi teléfono. Ali, el viernes por la mañana me pasé por el departamento de contabilidad, tras asegurarme de que la citación no era una trampa de Dominic para obligarme a hablar con él. En mi cabeza se reproducían en un bucle interminable todos los mensajes contradictorios y los rechazos de ese hombre. Eso debería haber bastado para aplacar cualquier tipo de deseo carnal. Pero cada vez que lo visualizaba con la polla en la mano y diciendo mi nombre, me fallaban un poco las rodillas. Lo achaqué al síndrome de abstinencia del queso y me reafirmé en mi decisión. Definitivamente, no pensaba ni de coña. A. Lanzarme al cuello de ningún hombre demasiado tonto o testarudo como para disfrutarlo. O B. Convertirme en una subordinada que acosaba sexualmente al jefe. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ese sueldo. No necesitaba que mi jefe me deseara y luego me hiciera sentir como una idiota. Me concentraría en el curro, me ganaría el sueldo y saldaría la enorme deuda que había acumulado. Solo tenía que sobrevivir al resto del día y podría olvidarme de mi jefe durante todo el fin de semana. Tenía 2 turnos como camarera, un catering el sábado por la noche y una clase de baile el domingo por la mañana, además de un montón de maravillosas horas de reformas por delante para mantenerme ocupada. El lunes llegaría desintoxicada de Dom y del queso y me mantendría en el buen camino. Lo mejor de todo era que ese día cobraba. A lo mejor hasta podía comprar un poco de comida de verdad. Hola, soy Ali Morales, dije, presentándome a la mujer del primer mostrador. Me habéis enviado un mensaje esta mañana para que me pasara por aquí. Me dedicó una sonrisa compasiva. Oh. Ali, me temo que tengo malas noticias. Ha habido un error con la transferencia y no podremos solucionarlo hasta el lunes. Mis oídos activaron el filtro, boom, 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 mientras esa mujer vestida de Marc Jacobs me explicaba que había habido un baile de cifras en el código de identificación bancaria. ¿Qué significa eso?, pregunté, saliendo de repente de mi estupor. Significa que no te ingresarán la nómina hasta el lunes. Repasé mentalmente todos los tacos que me sabía, incluidos varios que no tenía muy claros. Puedo aceptar un cheque, o efectivo, o una de esas pulseras relucientes que ella llevaba y que tintineaban cuando movía la mano. Empezaron a sudarme las axilas de desesperación. Para que lo sepáis, el desodorante del todo a 100 no funciona en situaciones de estrés. La mujer vestida de Marc Jacobs volvió a mirarme con lástima. Ahora no puedo hacer nada. Tendrás que esperar hasta el lunes. Esperar hasta el lunes. Había alargado el periodo de gracia de la residencia de ancianos todo lo posible, sin que acabara rompiéndose como una goma elástica. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, debía pagar los atrasos más una fianza. Tenía que apoquinar $5,327,94. Si no, di media vuelta y me fui de allí sin mediar palabra para salir a un pasillo lleno de gente guapa, vestida con ropa bonita, que nunca había pasado hambre y que nunca había tenido que elegir entre la comida y la calefacción, o entre la comida y el bienestar de su padre. Era increíble la cantidad de gente que no sabía lo que era la verdadera desesperación. Resultaba sorprendente que esa fuera la primera vez en mis 39 años que la estuviera sintiendo. En su día, yo tenía una vida, un padre que me quería, una carrera laboral, ahorros, Dios. Parecía que habían pasado siglos, en lugar de 6 meses. Tenía casi $2,000 ahorrados. Se suponía que mi sueldo cubriría el resto. ¿Qué iba a hacer hasta el día siguiente para lograr reunir más de $3,000 en menos de 24 horas? Podía probar a encomendarme a la misericordia de Dina, la recepcionista, y suplicarle más tiempo. En ese momento me sonó el móvil. Era de la oficina de la residencia de ancianos. El pánico me hizo cosquillas en la garganta. Sí, señora Morales. La voz de bruja malvada de Nueva Jersey de Dina me heló la sangre. Llamaba para saber si tenía que dar instrucciones al personal de enfermería para que empiece a guardar ya las pertenencias de su padre. Parecía encantada de la vida. No será necesario,
repliqué, atragantándome con las palabras. Vaya, qué buena noticia, respondió, con un tono que dejaba claro que no me creía. Si le va mejor, estaré encantada de recibir su cheque hoy. Tragué saliva. Mañana está bien. Necesitaba cada segundo disponible entre este momento y ese. La veré mañana a las 9 en punto, dijo Dina. Puede que fuera mi imaginación, pero me pareció oírle soltar una carcajada justo antes de colgar. Mierda, mierda, mierda. Tambaleándome y cegada por las lágrimas no derramadas, me puse en marcha. Doblé la esquina trazando una curva demasiado cerrada y reboté contra un pecho duro, como una bola de pinball. Pero su dueño no me sujetó. Fue la persona que iba al lado la que me agarró. Ali, ¿verdad? ¿Estás bien?, me preguntó Christian James, diseñador. Hoyuelos. Seguro que él no me rechazaba si le regalaba mis bragas. Mi cerebro era una montaña rusa de confusión y miedo. Había fracasado. Mi padre iba a perder su cama por mi culpa. Sí, mentí. La palabra salió como si me estuvieran estrangulando, como si me estuviera ahogando en mi propio fracaso. Sentía calor y picor en el cuello. Ali, ¿qué pasa?, me preguntó Dominic, alejándome de las manos amables de Christian. No podía respirar. Las elegantes paredes del label se cernían sobre mí. Dominic me miraba preocupado con sus ojos azules. Me zafé de él. Nada, dije con voz ahogada. Él volvió a agarrarme y sacudí la cabeza antes de huir hacia la puerta de las escaleras. Temiendo que me siguiera, en lugar de bajar, subí corriendo. Cuando llegué a la azotea y salí por la puerta bajo el frío cortante, estaba agotada. Mental, emocional y físicamente. Ya estaba. Había tocado fondo. Si se podía tocar fondo en lo alto de un rascacielos de Midtown en pleno febrero. Respiré una bocanada de aire helado y exhalé una nube plateada. Repetí el proceso una y otra vez hasta que la opresión del pecho empezó a remitir. Es un ataque de pánico, no un ataque al corazón, susurré mientras me pegaba a la pared y esperaba a que se me pasara. No podía permitirme sentir pánico. No había tiempo para lamentaciones. Necesitaba una solución. Necesitaba ayuda. Me quedé allí un rato más, esperando la intervención divina de la diosa de los derrumbes de los rascacielos. Al ver que ésta no aparecía, me incliné por la siguiente mejor opción. Saqué el teléfono y llamé a Faith. La cara de mi mejor amiga apareció en la pantalla, con un antifaz torcido en la frente. ¿Qué pasas?, dijo. Su cabello natural negro azabache era ahora rubio platino con sutiles reflejos violetas, y lo llevaba recogido en un moño torcido. ¿Te has acostado tarde?, pregunté con un hilillo de voz. Soy dueña del 40% de un club de striptease. ¿Tú qué crees? Ladies and Gentlemen era un club de striptease inclusivo al estilo Miami, con hombres, mujeres y unas cuantas drag queens con mucho talento. Era genial e incluso sofisticado, en el sentido más libertino y nudista de la palabra. Hoy es la noche abierta, ¿verdad? Faith se sentó en la cama y posó el móvil. Me dejó mirando al techo durante unos segundos en los que vi cómo se le escapaba accidentalmente un pezón del picardías rosa, porque obviamente mi mejor amiga dormía con lencería cara. ¿Vas a venir?, chilló, volviendo a coger el teléfono. ¿Cuánto habías dicho que podría ganar?, pregunté. Faith había estado tratando de convencerme para que fuera a la noche de los aficionados desde que había vuelto a casa. Todos los participantes reciben $100 y 2 copas gratis. Luego, los 3 primeros clasificados se reparten el dinero del premio. Con lo bien que se te da menear el culo, seguro que quedas primera, aunque yo no sea la jueza. Esos serán unos $2,500, fácilmente, más las propinas. Ya me había convencido con lo de las copas gratis y los $2,500. Me entraron ganas de gritar de alegría, y lo único que tenía que hacer era mover el culo. Ah, sí, y enseñar las tetas a un club lleno de desconocidos. ¿Cómo era posible que esa fuera mi vida? No tengo que hacer ningún baile privado, ni nada, ¿no?, pregunté para cerciorarme. Pídele el dinero, pídeselo, díselo. Necesito ayuda, Faith. Pero me había prometido ciertas cosas a mí misma, y, llegada a ese punto, cumplir esas promesas era lo único que estaba haciendo bien. Debes de estar fatal de pasta, comentó mi amiga, antes de coger una lata de refresco que tenía abierta en la mesilla y darle un trago. Faith era una de esas personas asquerosas
cuyo metabolismo se aceleraba a los 30 años. Voy un poco justita, dije tímidamente. En serio, cielo, si necesitas dinero... Estoy bien, no pasa nada. ¿A qué hora tengo que estar allí? Faith me miró con incredulidad. Lo digo en serio. Insistí, será divertido. Vaya trola, menuda sarta de mentiras cochinas. A las 11. Lo bueno era que al menos podría trabajar unas cuantas horas en la barra del Roosters antes de mi humillación. En esos momentos, cada dólar contaba. ¿Qué me pongo?, pregunté con voz de pito. Me aclaré la garganta. Por favor, cielo, eso déjamelo a mí, yo te cubro. O más bien te descubro. ¿Lo pillas? Faith sonrió. El estómago se me revolvió de nuevo, pero no tenía elección. No me quedaban opciones, a menos que quisiera hacer realidad los peores temores de mi padre. Yo había organizado ese lío y yo lo solucionaría, costara lo que costara. Vale. Inhalé otra bocanada de aire frío para armarme de valor. Nos vemos a las 11. ¡Qué emoción! Lo vas a hacer genial. A las 11 en el backstage de Ladies and Gentlemen. Llega a tiempo y con el culo al descubierto, canturreó. Vale. Nos vemos entonces, dije, antes de colgar. Me llevé el teléfono a la frente en un vano intento de aliviar el dolor de cabeza que empezaba a taladrarme el cerebro. Me permití otros 30 segundos de pánico y desesperación, mientras maldecía al universo por el plan absurdo que tenía para mí. Después recuperé la compostura y fui hacia la puerta. Haría lo que fuera necesario. Así era como mi padre me había criado, y algún día, dentro de muchos años, podría mirar atrás y reírme de ese desastre. Ali. Vance era un tío paliducho con una buena panza cervecera que vestía como un extra de corrupción en Miami y hablaba como un Tony Soprano canadiense. Llevaba pantalones blancos y una camisa roja con loros y palmeras. Un trío de cadenas de oro se le enredaba en la generosa pelambrera del pecho. El agua y el café son gratis. El botiquín está en los vestuarios, por si te haces una rosadura con la barra o te salen ampollas con los zapatos y esas cosas, me explicó, mientras me llevaba por delante de una pared de espejos que reflejaban las luces rosas y moradas del escenario. Los tonos graves retumbaban y en el escenario había una mujer enroscada en la barra como un koala. En las noches abiertas, salgo a comprar bagels para todas. Tienes una taquilla con cerradura de combinación. Está prohibido que las chicas salgan solas del edificio. Tenemos unos guardias de seguridad como armarios empotrados que no se cortan en dar un toque a los clientes. No se toca a las bailarinas, a las camareras de sala, ni a las de la barra. Asentí con gravedad y fingí no ver el mar de hombres, salpicado por alguna que otra mujer, que inundaba las cabinas y se apiñaba alrededor de las mesas redondas que había a lo largo del escenario. Todos estaban allí para presenciar cómo renunciaba a mi última pizca de dignidad. «Tenéis 2 copas gratis por turno», dijo Vance, abriéndome una puerta en la que ponía «Solo empleados». «No te aconsejo que te bebas las 2 seguidas, porque Esther las carga mucho. Podrías caerte de la barra». «Ja, ja», dije. Seguí sus hombros cubiertos de loros rojos por un largo pasillo. «La jefa me dijo que te trajera aquí directamente cuando llegaras», comentó, dando unos golpecitos rápidos en una puerta con un cartel en el que ponía código de vestimenta, opcional antes de abrirla. «Entrega especial, jefa». La jefa era Faith Vigoda, mi mejor amiga desde 5º de primaria. Siempre me había recordado a una Gwen Stefani alta y negra que no sabía cantar, aunque a Faith eso no le hacía falta. Había nacido con una visión para los negocios alucinante. El verano anterior a 6º de primaria había ganado tanta pasta con su puesto de limonada que había conseguido una licencia y había contratado a 2 empleados a media jornada. Se había pagado la universidad con el dinero que había sacado de un negocio ilegal de redacción de trabajos para otras facultades. Después de la carrera, se volvió legal y diversificó el negocio con el alquiler de propiedades y, por último, con el sector del ocio. Llevaba 4 años siendo socia de ese local y había duplicado los ingresos del club. «Qué contenta estoy de que estés aquí», chilló, saliendo de detrás de la mesa, para abalanzarse sobre mí y darme un abrazo que yo necesitaba desesperadamente. «Me alegro un montón de verte». Y, a pesar de las circunstancias, era verdad. «¿Has estado un poco ocupada últimamente?», dijo Faith con indulgencia.
¿Qué tal tu padre? ¿Cómo le va con la pierna? Háblame de tu trabajo. Me acomodé en un sillón de terciopelo rosa y la puse al corriente de todo, menos de mi situación financiera y de lo de Dominic Russo, pintando un cuadro de hija obediente y empleada diligente. Nada de eso explica por qué de repente te ha dado por venir a la noche abierta. Ahora mismo estoy un poco pillada de dinero. El primer sueldo de la revista se ha retrasado, así que se me ha ocurrido. Me encogí de hombros, sin acabar la frase. Ya, bueno. Luego hablamos de todas las cosas que no me estás contando. Ahora vamos a buscarte algo de ropa. ¿Prefieres vaquera sexy o animadora profesional? Prefiero vomitar. ¿Qué te parece? Pregunté, saliendo como pude del vestidor con unas plataformas blancas de charol de tacón de aguja de 12 centímetros. Faith giraba lentamente en círculos en una silla de peluquería que estaba frente a un espejo de maquillaje de estilo kitsch mientras hojeaba los informes de beneficios. Se detuvo, dejó los papeles y me hizo dar una vuelta sobre mí misma. Esta no se parecía en nada al cambio de imagen que me había hecho Linus, mi hado padrino. Nada de nada. Esa particular transformación incluía una camisa de cuadros de manga larga, con broches anudada entre los pechos, unos atrevidos vaqueros cortos, que ya se me estaban metiendo por el culo, y unas pezoneras azules con purpurina que esperaba que nadie más viera. No te saques el pantalón del culo, así conseguirás más propinas, me dijo mientras yo intentaba hacer precisamente eso. Suspiré apretando los dientes e intenté no pensar en lo que iba a hacer dentro de unos 9 minutos. Uf, te queda genial, me aseguró Faith. Luego se levantó y me alborotó el pelo con los dedos. ¿Debería maquillarme más? Tal vez como un payaso o un mimo, para al menos poder ocultar esa parte de mi cuerpo. No, la naturalidad triunfa en la noche abierta. Tienes pinta de alguien que le presentaría a mi madre si fuera hombre o lesbiana. Tequila, dije con un hilillo de voz. Tequila, nena. Ambas nos estremecimos. Siéntate, me pidió, señalando el sillón de maquillaje. Te traeré un poco de agua. Ahí arriba vas a sudar, así que es mejor que te hidrates. Ya estaba empezando a tener sudores fríos. En el circuito cerrado de televisión del camerino, se veían las mesas que rodeaban el escenario y el bar. Había más gente que cuando había llegado. Intenté no calcular cuántos ojos verían mis tetas esa noche. El backstage estaba más limpio y animado de lo que me esperaba. Me había imaginado prejuiciosamente a mujeres desnudas, agotadas, desplomadas en sillas metálicas, fumando un cigarro detrás otro y echándose las unas a las otras purpurina por el cuerpo. Definitivamente había brillos, pero la única bailarina que había visto había llegado en un monovolumen directamente de la clase de pilates, tomándose un batido de fruta natural. Ni siquiera había venido a bailar. Era la presentadora de la noche abierta. El resto de las participantes estaban apiñadas en otro vestuario para que yo pudiera sufrir mi crisis nerviosa en paz. Había un sofá largo y bajo a lo largo de una pared, cubierto por un montón de cojines peludos de color rosa. 5 tocadores decorados con fotos y objetos personales, como las taquillas del instituto, ocupaban la pared opuesta. Había una zona abierta de guardarropa, mucho más pequeña que el armario de Lovell, pero igual de ordenada y con la misma cantidad de lentejuelas. La tenue luz rosada daba a las chicas un aspecto juvenil e ingenuo, y los pulverizadores de aceite llenaban la habitación de delicados aromas de menta y eucalipto. Faith volvió con un vaso de agua de pepino y limón, y me bebí la mitad. No me encuentro muy bien, confesé. Ella se agachó y apoyó las manos en los brazos de la silla. Escúchame, Allie, mucha gente baila por dinero. Las primeras bailarinas de las compañías de ballet, Jane Fonda, las Laker Girls, las integrantes de los cuerpos de baile, las Rockets. Todas ellas ganan dinero moviendo su cuerpo, y no es algo de lo que haya que avergonzarse, ni muchísimo menos, aseguró Faith. No estás haciendo nada malo, y cualquiera que te diga lo contrario es un aliado del patriarcado, dije, acabando la frase en su lugar. Ya había hablado de eso con ella varias veces, pero nunca estando medio desnuda y con intención de despelotarme más. Esa es mi chica. Me puso de cara al espejo. ¿Te gusta bailar? Asentí con la cabeza. Quiero oírte, nena. ¿Te gusta bailar? Me volvió a preguntar. Me encanta bailar, dije. Y era cierto, me encantaba. En realidad, la única diferencia, aparte del público salido con billetes pequeños a puñados y fantasías guarras,
era que bailaría sin sujetador. Te encantan la música, las luces y el baile. Eso es en lo que tienes que pensar. Sal ahí y celebra tu cuerpo. Hazlo por ti, no por ellos. Ellos pueden mirar, pero tú eres lo importante. Yo soy lo importante, dije, esa vez con más firmeza. Me preguntaba si Faith se habría planteado alguna vez dedicarse al coaching. Bien dicho. A ver, ¿quién tiene el poder?, preguntó. Yo, susurré. No te oigo. Yo, repetí. Eso es, tú. Así que sal ahí fuera y menea ese culo prodigioso. Y luego, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Quemar esta ropa y emborracharme? No. Bueno, eso también. Pero antes irás a cobrar el dinero que has ganado. Y luego vendrás a la barra a tomarte una copa conmigo y a contarme de verdad hasta qué punto estás pillada de dinero. Hice una mueca de dolor. Sabía que podía pedirle lo que necesitaba, y sabía que ella me lo daría sin hacer ninguna pregunta, sin esperar que se lo devolviera, pero se lo había prometido a mi padre, y eso era lo único en lo que no lo había defraudado, de momento. Le había prometido que nos enfrentaríamos a esto como nos habíamos enfrentado a todo lo demás, juntos, como un equipo de 2 personas luchando contra una enfermedad que ambos sabíamos que acabaría ganando. Mi padre era un hombre orgulloso y me había inculcado ese valor en concreto. Si aceptara dinero de alguien para ayudar a pagar sus cuidados, no solo se sentiría decepcionado, sino que se quedaría destrozado. Le había prometido que él nunca sería una carga, y me había prometido a mí misma que nunca le daría razones para sentirse como tal. Por eso le había estado mintiendo en sus días buenos, diciéndole que su seguro lo cubría todo. Había hecho una promesa, y haría lo que fuera necesario para solucionar eso por mi cuenta, aunque para ello tuviera que ponerme pezoneras. El orgullo de los Morales me arroparía en el escenario. ¿Cuál podría ser mi nombre de bailarina?, pregunté, cambiando de tema antes de que Faith me exigiera un informe detallado de mis gastos mensuales. Dijo, metiéndose una piruleta azul de frambuesa en la boca, mientras me miraba concentrada. Finalmente sonrió. Candy Couture. Ay, madre, gemí. ¿Al menos puedo escribirlo con I? No, es con II, replicó Faith con una sonrisita. Y ahora cierra la boca. ¿Qué? La asfixia y el atragantamiento que sufrí al tragarme la primera descarga de purpurina corporal que me disparó interrumpieron la pregunta. Dominic. Iba a matarla. Pensaba sacar a rastras del escenario a la puñetera señorita Candy Couture con su pobre excusa de trapitos, llevarla a un callejón y asesinarla. Pero antes me cargaría a todos y cada uno de los hijos de puta de esa sala que se atrevieran a mirarla. Empezando por ese gilipollas repulsivo de la esquina con dientes de oro que se estaba toqueteando los huevos por encima del pantalón de chándal. Él sería el primero. Cuando escuché sin querer... Bueno, vale. Cuando escuché a escondidas su llamada en la azotea, pensé que estaba alucinando. Mi íntegra e intachable asistente no podía estar planteándose en serio quitarse la puta ropa delante de un montón de salidos anónimos por dinero. Y sin embargo, allí estaba yo, sentado en el asiento de vinilo negro de un reservado con un expositor de mesa que anunciaba un 2x1 en champán para compartir con tu bailarina favorita. Y allí estaba ella, en el escenario, con unos pantalones tan cortos que ni siquiera podían considerarse ropa, delante de 150 gilipollas como mínimo, incluido yo mismo. Ali entornaba los ojos por culpa de las luces mientras un montón de hombres y mujeres que pronto estarían muertos le silbaban y le decían guarradas. Si tuviera un día más benévolo, diría que no podía condenarlos por ello, porque estaba tremendamente sexy. Pero también parecía cagada de miedo. Ya había tenido bastante. Empecé a salir del reservado con intención de sacarla del escenario. Ese no era lugar para ella, y ya era hora de que me lo confesara todo. Pero en ese momento, la música empezó y el público se acercó todavía más. Cuando ella rodeó con una mano la barra de latón, olvidé mis intenciones y volví a sentarme. La canción era lenta, pecaminosa y taciturna. Me gustaba. Me recordaba a mí. Ali enganchó una pierna en la barra y giró alrededor de ella, bajando cada vez más hacia el suelo. El pelo se le alborotó y cuando volvió a ponerse en pie, le cubría uno de sus ojos ahumados.
Me entraron ganas de echárselo hacia atrás, enganchárselo detrás de la oreja y darle un beso. Quería inspeccionar al público, y estaba siendo generoso con el término, en busca de amenazas. Pero no podía apartar la mirada de la mujer obstinada, desesperada y deliciosa del escenario. Recé para que el personal de seguridad estuviera a la altura del desafío de esa noche, porque si alguien le ponía una mano encima, aunque fuera un solo dedo, iba a ponerme hecho un basilisco. Ali movió el cuerpo como si la estuviera tocando un amante, deslizando sus propias manos por aquellos pechos tentadores y por su vientre liso hasta enganchar los pulgares en la cintura de los pantalones cortos. Contuve la respiración junto con el resto de gilipollas de la multitud. Entonces ella se bajó los pantalones por las piernas y se los quitó de una patada, dejando al descubierto un sencillo tanga negro. Le compraría 1000 tangas si fuera mía. La ahogaría en lencería, vestidos, diamantes y putos pantalones de yoga. Le daría todo lo que quisiera. Giró las caderas con un movimiento tan impío que la polla se me retorció dentro de los pantalones. Me di cuenta de que se me había puesto dura en cuanto había salido al escenario. Odiaba el poder que tenía sobre mí. Lo único que la mantenía a salvo de mí era que mi madre firmaba sus nóminas. Eso y el hecho de que fuera una buena persona, ingenua y dulce. No solo no era mi tipo, sino que la última pizca de decencia humana que había en mí no quería mancillar eso, destruirlo. No era tan malvado. Sin embargo, la mujer que se deslizaba por aquella maldita barra, la diosa que serpenteaba en el escenario convertida en la tentación personificada, no era ninguna ingenua. Era deliciosamente obscena. Y me moría por hincarle el diente, por ponerle las manos encima y no soltarla. Me dolía el pecho. No podía respirar. Me resultaba imposible mientras la veía bailar. Ella tenía los ojos cerrados, como si importara un pito que hubiera una sala entera llena de hombres a los que había puesto a cachondos. Como si le diera lo mismo. Como si fuera intocable. Le estaba lloviendo el dinero en el escenario, pero yo no quería que lo cogiera. Quería que la ayuda que aceptara fuera la mía. Se llevó la mano al nudo de la camisa. Sentí que aumentaba la tensión entre el público mientras mi entrepierna se ponía como el hormigón armado. Ni se te ocurra, Ali. Deseaba ver sus pechos más que nada en el mundo. Pero no como parte de una multitud. Quería ser el único. El pánico me subió por la garganta mientras ella jugueteaba con el nudo. Todos los hombres de la sala contuvieron la respiración esperando. Yo hice lo mismo y recé para que parara. La canción estaba terminando. Era la última oportunidad. Cogí la botella de cerveza, agarrándome a ella como si fuera un arma. «Así no, por favor», susurré. Como si me hubiera oído, como si el ángel de la guarda de los clubes de striptease le hubiera transmitido mi mensaje. Ali alejó los dedos del nudo. El público emitió un gemido colectivo que pareció romper la pequeña burbuja que ella se había construido a su alrededor. Como si recordara que tenía trabajo que hacer, agarró la tela que le cubría uno de los pechos y tiró de ella hacia un lado. Joder, la pezonera azul brilló bajo las luces del escenario y el público enloqueció. El escenario se llenó de dinero mientras ella daba otra vuelta alrededor de la barra, arqueando la espalda y deslizándose cada vez más hacia abajo, con un pecho asomando por encima de la camisa. Me las iba a pagar, esa misma noche. Le hice señas a una camarera con un billete de $100. «¿Quieres algo, guapo?», me preguntó. «Sí», respondí sin apartar los ojos de la chica del escenario. A ella.